de atléticos y de fans. Por supuesto. Hablando de misterio con las mejores. Bueno, pues ya hemos empezado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Daniel. Estamos de nuevo en un nuevo de tú a tú. Y bueno, tengo el gusto de tener aquí a un buen amiguete, un buen compañero del grupo de Misterios Dagian, grupo de experimentación y paranormal. Y bueno, hoy decirte que mejores camisetas no podemos llevar, hay que decirlo en alto. Y está bien, oye. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Daniel. Al final, ¿Cómo estás todo? buenas noches y ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy contento por ciertas cosas, como se pueden apreciar, que creo que algo hemos ganado. Por supuesto. Y mira, esto sí que es estrés de verdad. Qué sufrimiento, macho, qué dolor. Pero bueno, lo conseguimos. Bueno, ¿qué tal todo? A ver, que llevamos un ratito hablando, pero todavía no habíamos entrado en el directo. Es la primera vez que hacemos un directo aquí mediante YouTube y estamos aquí haciendo provecillas mientras hablamos de nuestras cosas, sobre todo de Pucela. Y, y bueno, puede sonar como suene el decir, bueno, hablarán un poquito de misterio estas dos personas, estos dos individuos con estas camisetas y sonará poco serio o no, pero sinceramente, como esto es charla siempre entre amigos, aquí cada uno lleva la camiseta que quiera y hará lo que quiera, cuando quiera, con coraje y corazón. Eso sí, eso siempre. Si esto es lo bueno, el misterio se mete siempre entre lo cotidiano y en nuestro día a día. Y nos gusta el fútbol, nos gustan otras cosas, nos gusta, bueno, fans de la política algunos. Y ahí está el misterio en todo. No viene mal de conectar, yo creo que en el misterio creo que no tenemos que estar ceñiéndonos siempre a la seriedad, a las cosas en plan aquí, hablando en plan profesional, pienso yo, Luis. Nos gusta el fútbol, pues se muestra delante de la pantalla y punto, porque nos gusta y nos apasiona y desde pequeñitos, que seguro que tú también has estado desde pre-Benjamín, desde parvulitos, tocando la pelota, ¿no? Sí, tocando la pelota y más. ¿Qué vamos a decir? Y en plural. Pero bueno, el tema divertirse y ya está. Y por fin estamos de sonrisa encantados, vamos. Vaya semanita, ¿no? Sí, de verdad, de no respirar, de decir, a ver si que estamos llegando ya a la orilla, te vas a quedar a mitad. Y no hay cosa que más agradezca, de verdad, que se haya acabado la liga, siendo campeones, pero que se haya acabado, ¿eh? Me hubiera dado ya igual cualquier final, entre comillas, pero que se acabara, porque era una agonía que estaba costando mucho, que era pasarlo mal, un divertimento, lo que tiene que ser un divertimento, se estaba convirtiendo en eso, en un sufrimiento, y sí, no merece la pena tanto. La vuelta ha sido muy, muy sufrida. La ida no, pero la vuelta ha sido... Uf. Pero es que encima ya hasta la última jornada, en el último minuto. Es que manda narices hablando muy firmemente. A mí me hizo mucha gracia, me estoy acordando ahora, de que empieza el partido y la primera persona que me escribe, porque luego, bueno, pues como todo futbolista, todo seguidor, cuando acaba, pues a celebrarlo y hablar y tal. Pero es que a mí lo que me hizo gracia fue contigo. Fue empezar el partido y llevando un minuto de partido, bueno, pues ya podría acabar esto, ¿eh? Digo... Sí, según empezó, tenía que acabar, que hubiera sido lo mejor para todos los corazones. Empate el Atleti, empate el Madrid, hemos ganado la liga. Ya está, se ha acabado. ¿Para qué hay que seguir? ¿Qué necesidad? Que se cansen. Dios, joder, no va a terminar ni los 90 minutos, madre mía. Deseandito estabas ya para acabar esto. Pero el bueno. primer minuto diciendo que se acabara y el último sin verlo, porque no podía. ¿No lo viste al final? No, me levanté porque justo metió el Madrid y que ha estado compitiendo muy bien, hay que decirlo, para todos los amigos. ¿Estás hablando del gol de Benzema o de Modric? El de Modric, el que mete el segundo cuando da la vuelta al partido. Dando un minuto. Y es que ahí un gol en contra no, o sea, te sentenciaba. Era una agonía. Y es que atacaba el Valladolid. La bloqueó el Oblak. Menos mal. El señor Oblak, seguro. Pero bueno, que en el último minuto podríamos haber perdido el Atleti y la Liga y hubiese sido muy duro. Ya lo hemos pasado mal muchas veces. Pero muchas. Bueno,
Que, a ver, vamos a poner un poquillo ya, dejamos a un lado el fútbol y para terminarlo, pues a UPA Atleti, que somos campeones de liga, como tiene que ser, por Hombre, fin. Y enhorabuena a los que la habéis luchado también. Eh, ¿Qué decir? ¿De qué hablamos, Luis? ¿De qué hablamos? Hay ganas de experimentar de nuevo. Ya tenemos para este sábado un proyectillo muy interesante. Nos vamos, como bien sabes, ya con el amigo Juanín de Gijón, el asturiano Juanín de Misterio Norte, muy buen amigo a la distancia, todavía no nos conocemos en persona, pero por fin ha llegado ya el día de conocerle a él y a sus compañeros de Ministerio Norte este sábado que nos vamos de experimentación. Y ya había ganas, ¿no? Había ganas de salir, de desfogarse un poquito y desconectar un poquito de la vida rutinaria, ¿no? sí, había muchas ganas pues de ir retomando cosas, para empezar, que nos gustan, que nos acercan un poquito más a la normalidad y sobre todo de pues lo que te supone esta sensación de volver a una libertad, volver a poder tomar decisiones, tener un poquito más de decisión, de capacidad de decisión cada uno de moverse. Y a los que nos gustan estas cosas que dices, joder, qué mal hacemos, ¿por qué no podemos estar? Pues bueno, este encierro ha sido duro en todos los sentidos, no solo por esto, pero es que apetece mucho. Sí, ganas, sí. Hay ganas ya de desconectar un poquito y escaparnos y acercarnos un poquito más a esa posible realidad o a esa realidad. Y no sé, yo creo que sabe, como bien sabe, vamos a ir a un convento abandonado. Primero iremos a un orfanato y luego iremos a un convento. Y la verdad sea dicha, tenga la historia que tenga el enclave, yo creo que lo primero es que vamos a salir, vamos a desconectar un poquito, vamos a ir a este tipo de sitios que nos apasionan, como siempre, con el máximo respeto a todos los enclaves. Y bueno, a mí una cosa que no sé si conoces tú al grupo de Misterio Norte, del amigo Juanín, como dije anteriormente, un abrazo desde aquí. Pero sinceramente me gustan mucho porque ya tengo un de tú a tú con él, fue de los primeros que hice, y me gusta mucho esta persona y sus dos compañeros, puesto que me llamó mucho la atención que de tantos grupos de investigación que somos, me llamó la atención en el sentido de que eh, realmente que salgan a experimentar con un ordenador portátil, que intenten tener todo controlado al máximo. Y, ¿cómo decirlo? Yo no estoy diciendo, no se me malinterprete, que nosotros lo hacemos bien y ellos también y los demás no. No vamos por ahí. Pero que me llamó mucho la atención que la línea, la metodología que llevamos a tratar en una experimentación es prácticamente muy pareja, muy pareja. Y claro, eso, quieras que no, tarde o temprano nos vamos juntando a las personas, vamos hablando, conversando y diciendo cuál es la línea a tratar, cómo lo hacemos. Y es que realmente me llama mucho la atención porque he visto sus vídeos y es que es totalmente parejo. Así que yo creo que va a ser una gran alegría primero por vernos en persona y que encima el sábado ya que vayamos con una paratología, con la suya, y que lo tengamos prácticamente todo en la misma línea, en la misma senda, pues yo creo que nos vamos a ahorrar mucho de tener que dar nuestra opinión sobre cómo hacer la experimentación y realmente vamos a disfrutarlo, pienso yo, más luego el enclave que vamos, por supuesto. Mira, no tengo el gusto de conocerles en persona y tengo ganas porque creo que con lo que me estás contando, con toda la forma de experimentar, con el respeto, pues eso, a tener una metodología, intentar controlar las situaciones, eso ya indica en que más allá de la pasión y el interés que cada uno tiene en estos temas, hay un interés en hacerlo bien, que eso se agradece bastante. Eso es. Y claro, esto último que decías, a la hora de ahorrarte tiempos pues claro, cuando cada uno tiene una metodología, al final tienes que poner en común, poner un espacio o unos tiempos para hacerlo de una forma, hacerlo de otra. Pero en esto, si se sigue una misma línea, incluso poder contrastar con dos ordenadores, con dos momentos de grabación, poder buscar eso, oye, ¿qué se ha metido en un equipo? ¿Qué se ha podido meter en otro?
Me parece muy interesante. A ver qué conclusiones se pueden acabar sacando, sobre todo de registros. Si se graba lo mismo, si depende de ordenador, si depende de micrófonos, controlando bien la situación, creo que puede ser una experiencia muy interesante. Eso es. La intención es esa, es que vaya por delante mis respetos a todos los que hacen los directos. Ya se sabe a estas alturas, yo creo que quien siga el canal de Tú a Tú con Daniel Barrios o en cualquier sitio que he estado, siempre doy mi opinión personal de que eh, si no interesa tener encendido el teléfono móvil, se tiene encendido para poder estar en el directo para que sus seguidores sigan viéndolo, lo vean en directo. El control para mí mismo, puesto que estás pendiente más del exterior que del interior. En el enclave, estás más pendiente de tus espectadores, de tus seguidores, de como queramos llamarlo. Y yo creo que todo eso, personalmente, creo que perjudica, que afecta a la experimentación. Si somos dos grupos y nos separamos y unos están en la planta superior o en la segunda, la tercera, y nosotros estamos en la de abajo, como unos estén haciendo su historia arriba y estén caminando entre las estancias y nosotros estemos abajo en un campo base haciendo nuestras sesiones, como los de arriba estén caminando en esa estructura, con el silencio, el sonido en la estructura, solamente aunque vayan caminando en silencio, ya nos están perjudicando lo que es la sesión aleatoria que estemos haciendo nosotros en la planta inferior. Y si es al revés, viceversa, les puede pasar a ellos exactamente lo mismo. Con A lo ver, cual, si... soy de los que dicen que contra menos seamos mejor. Termino, perdona. Soy de los que pienso que contra menos seamos mejor y tener un control claro, lo que es dejar solamente el sonido ambiente, porque el silencio absoluto creo que es imposible, pero cuando ya tenemos una línea, una humilde experiencia, pero encima no estamos ni por parte de ellos de Misterio Norte, ni por parte nuestra, porque pongo la mano en el fuego de que es así, no estamos pendientes de a tal hora vamos a hacerlo y ponernos esto de plano, porque ya hemos corrido, y lo sabe Luis, hemos estado con otras gentes, y se llamen como se llamen, y en vez de estar pendientes de mira, 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 a ver si tengo una entidad detrás mía, en vez de estar pendientes de todas esas cosas, si nos basamos más en lo que estamos haciendo allí, in situ, creo que ya no es esos registros van a ser mejores, mejor controlados para poder presentar al público en un futuro. No, sino que mejor podremos experimentar allí en persona, ¿no? A ver, cualquier situación que puedas tenerlo todo controlado es lo más óptimo que vas a encontrar. Si pudieras encontrar un sitio completamente cerrado, que no se te cuele ningún sonido, serían las condiciones que digas, vamos, firmo para ir cada vez aquí a investigar a sitios. Es muy complicado porque al final muchas veces estás en naturaleza, sitios abiertos, con ventanas que no existen o puertas o paredes directamente que no hay. Con lo cual, si le metes otras variantes con gente en otra zona o en otros pisos, sería muy difícil poder validar un resultado. Incluso estando juntos, solos y en un sitio cerrado, vas a dudar, porque yo creo que es lo más normal de, oye, alguien se ha movido, ha podido golpear la mesa cerca del micrófono. Aunque digas tripas, aunque digas ladrido de perro, bueno, hay cosas que influyen, hay sonidos que se meten y sobre todo cuanto mejor sea el micrófono, más va a captar. Pues bueno, evidentemente mira, de hecho ahora se oye por ahí de fondo ladridos. Sí, hay un perro. Pues bueno, O sea que no lleva toda la sí, noche, como bien sabes. sí, no, de verdad. Se escuchó la campana a la 1 y hace 40 minutos que no se escuchaba nada. Ya está. Bueno, pues por seguir un poquito comentando con lo que iba. A ver, cuanto más estés centrado en el tema, más controlado esté todo, evidentemente es mucho mejor para poderlo hablar de resultados con contundencia, con más exactitud. Sí que puedo entender a veces cuando la gente, pues bueno, hace sus directos por compartirlo, que la gente sea partícipe, pero claro, al final se acaba convirtiendo más en un show. Ya no es una experimentación al uso ni una investigación. Es más un show, haces partícipe a la gente, que está muy bien. Que conectas más, es mucho más directo, pues puedes tener esa cercanía y combinarlo, pues oye, pues a veces puede gustar. Tú que me conoces así un poco, sabes que yo soy muchas veces de ir solo incluso y dejar una grabadora en un sitio, intentar interferir lo menos posible.
Ajá. Pero después de muchas veces, y te lo he dicho ya en varias ocasiones, el factor humano, cuando estás en un sitio, ayuda a que pasen cosas. Que esto ya es otro tema que podemos hablar más adelante. Pero eso, tener el método, tener todo controlado, es lo que se debería buscar a la hora de hacer una investigación. Lo demás, llámalo de otra forma. Estoy de acuerdo. La verdad es que yo creo que nos basamos más, bueno, no me quiero incluir, pero creo que a día de hoy la sociedad está más pendiente de lo que he dicho anteriormente, del exterior que del interior. O sea, suena un golpe y si está la dama de blanco en dicho castillo y suena un golpe mientras estamos grabando, ya están, veo, por desgracia, en las redes, ya están más pendientes de mirar a la cámara y decir, señores, acabamos de escuchar una piedra que ha caído al suelo, puede ser la dama de blanco, y en comentarios, no, es que yo he visto un niño detrás tuya, y ya están pendientes corriendo de las capturas, a ver si captan un niño, a ver si es un niño o sea una simple y llana pareidolia, pero ya estamos buscando, ya estamos creando esa película, ese batiburrillo para crear comentarios, etc, etc, etc. Entonces yo pienso que eso no es rigurosidad. Opino personalmente que no es seriedad, no es un intento de control. Yo no soy quien para decir este controla y este no controla, pero Mira, si si es no, que... Ahí, perdona que te corte, es que al final, no, si tú estás grabando haciendo esto, estás con el móvil. La cámara del móvil, el micrófono del móvil, no van a tener una precisión ni una definición que tú estés necesitando. No tienen esa nitidez en el sonido. Estás, pues bueno, con con todas las mejoras, pero tienen imperfecciones y no te van a dar las mismas posibilidades esa cámara que una que tú tengas fija en el punto. eso es. Que está bien que cuando tú estás en una grabación o en una investigación en el punto digas, oye, vamos a callarnos y viene algo por ahí que estamos escuchando. Pero porque estás concentrado en el momento y puedes permitirte ese punto de decir, ojo que lo estamos viendo aquí. Si ya metes el exterior que no está en el mismo sitio, que simplemente en su casa estás bueno, que muchas veces ni con los cascos como estamos tú y ahora, que estás con el móvil así puesto con el altavoz, es que puedes escuchar hasta el golpe de la pared del vecino y te da un susto. Y ahí dices algo, eso al final te distorsiona y no tiene nada que ver con una investigación, es yo comento, yo opino. Así es. Y a ver qué pasa. Eso es. Bueno, Luis, decir que ya hemos hecho más de un de tú a tú, como tú sabes, Luis Villorlada, miembro componente de Misterios Dagian. Para mí es un gustazo que estés ahí, sinceramente. Nos conocimos ya hace un tiempecito, pero poco a poco has ido entrando en la línea ya de decir, venga, ya conozco gente, pero me gusta la línea que lleváis vosotros. Y bueno, es que queda feo que lo diga yo, entonces me gustaría que lo digas tú, si te parece bien. ¿Por qué motivo entraste finalmente? Faltó cogerte de cuello nada más, pero ¿cómo entraste por fin en Misterios Dagian y dijiste, venga, vamos para adelante? ¿Por qué? Vamos a dejarlo así. A ver, el primero es obvio. No, hay variedad de todo, ¿eh? Escudo nuevo, escudo antiguo, lo que queráis. El de Atlético de Aviación tenemos que enseñarlo otro día. Estaría bien, estaría bien. Y ahora, bueno, retomando el tema, a mí por el punto de rigor, por decirlo así, tomarte estos temas con respeto, tomarte estos temas teniendo un interés en profundizar, no en el momento porque esté de moda, sino porque te gustan y quieres ir más allá, quieres seguir descubriendo qué puede haber al otro lado, qué puede haber detrás de algo. Si es verdad que se pueden captar registros de esta forma, experimentar. Pues todo eso, cuando no das nada por sentado, sino que te vas a enfrentar a un sitio con lo que te encuentras y en el momento, que por eso me gusta mucho la metodología, que eso lo hemos hablado y pues es algo que hay que comentar. Poder en un sitio estar investigando, poder contrastar, poder estar escuchando, reconducir un poco las preguntas que haces e incluso plantearte, hacer una pequeña experimentación en base a eso. Estás jugando con ese efecto del directo, por decirlo así.
está pasando algo, puedo interactuar con ello. Que no siempre pasa, que esto es muy caprichoso. Pero si en un momento tienes una respuesta y vuelves a conseguir la misma voz, o te vuelven a dar, o vuelves a escuchar dos voces que parecen mantener una conversación, dices, ojo, hay que seguir un poquito aquí adelante. Aquí hay algo. No es llego a casa y digo, joder, me he perdido esto. No, lo tengo aquí delante. Vamos a aprovechar las oportunidades y posibilidades que tenemos en este momento. Eso es. A ver, experiencias así que hayamos tenido conjuntamente. A ver, vamos a empezar por las que antes de conocernos mutuamente, ¿cuáles viste o te hemos contado que te hayan llamado la atención? Porque hay que decir de antemano, lo primero, un abrazo al amigo Alejandro Sarabia, un fuerte abrazo desde aquí, otro componente de Misterio Dagian. Espero que vayan todas las cosas mucho mejor. Y decir que es un amigo mutuo que tenemos y hemos vivido unas cuantas batallas ya, Alex y un servidor, junto con todos los compañeros del Misterio Dagian. ¿Y qué te ha contado de decir, jolín, es que esta gente veo lo que veo, pero encima hay experiencias que no se me olvidan, que podamos contar a las personas que ahora mismo están en directo? Buenas noches. Y José Carpetano, Elizabeth, buenas noches a todos, pero que tú creas que sean dignas de mención para personas que sean serias, que se tomen en serio el mundo de la parapsicología o parapsicobiofísica, como muy bien mencionó don Germán Gómez y Valdés. Por ejemplo, a José Carpetano no tengo el gusto de conocerle, o si le conozco en las redes ahora mismo me pierdo, pero Elizabeth me consta de su grupo El Otro Lado del Misterio que sí se toma en serio esto, no está pendiente más del exterior que del público que del interior, como estábamos mencionando hace unos minutos, pero tú desde fuera, desde la barrera, antes de ya estar dentro y conocernos, ¿qué experiencia puedes deleitarnos para decir, señoras y señores, esto merece la pena si te lo tomas en serio? Es que no quiero hablar yo, es que prefiero que hables tú. Pues mira, hay dos, por no quedarme con una. Las dos, el fenómeno está interactuando a su manera. Una es más positiva y la otra entra en ese terreno tenebroso. La positiva sería, por comentar, una, pues mira, con Alex comentando cuando ya me presentaba, cuando empezamos a hablar, que de hecho son esos momentos que empiezas con las tertulias, que nos conocemos, bueno, tertulias del momento de conocernos, que eso ni se graba ni nada. Y comentar cómo empezáis a plantear una experimentación para jugar al escondite, para intentar con una entidad que esté, y que en ese momento lo que allí estuviera empieza a participar en esa experimentación, que incluso hay una persona que se queda muy impactada por lo que llega a ver. Para mí eso es una de esas situaciones que dices, aquí ha habido algo que pasa a la realidad, que traspasa y te está dando unas evidencias de que hay algo más, de que hay planos, hay situaciones, hay algo que no entendemos todavía, que ya, ojalá algún día comprendamos, pero que está pasando. ¿Qué es? No lo sabemos explicar bien. Y si quieres que lo comente, es cuando se está... Pues, ¿no? Estás en tu casa literalmente. Evidentemente. Y... Por eso. Y es cuando eso pasa. Venga, dale, que si no nos perdemos. Sí, a estas horas ya sabes que yo ya empiezo a que me estoy quedando dormido un poco, pero bueno. Pues hablando de esta situación que comentáis, es cuando hacéis una experimentación para jugar al escondite para ver si esa entidad, que supuestamente puede ser un niño, participa. Y se da la situación en que participa. Y hay una persona que llega a verlo, que llega a ver esa figura. Y se queda muy impactada. Bueno, eso lo puedes hablar tú mejor que viste la reacción. Y la otra, que te digo que entra en el terreno de lo tenebroso, y fíjate, ahí yo siempre pensaría qué reacción tener porque me ponen los pelos de punta. Y es estar escuchando ese arrastrar de muebles, esos ruidos que a veces pasan cuando estás en lugares de investigación y no identificas. Pero cuando estás en un sitio que es un edificio y lo tienes arriba, como comentabais, y escuchas que hay pasos
que empiezan a desplazarse, van en busca de unas escaleras y se lanzan esos pasos corriendo para bajar las escaleras, a mí eso me parece de película de terror. O sea, estar ahí y encima tuvisteis los arrestos de tratar de enfrentaros a ver qué bajaba. Que nunca sabes cómo vas a reaccionar, pero ir a eso es... Ya no es el miedo de que sea algo raro, algo del otro lado, una sombra que te puedas encontrar. Ya solo que fuera una persona física. O sea, ese ya sería simplemente un momento de tensión. Lo otro, imagínate. Esto es como el clásico dicho que, y es una gran realidad, la realidad supera la ficción, pero por otra parte, lo que nosotros vivimos Años. allí no es lo mismo contarlo que vivirlo. O sea, yo lo que estás contando, por quienes están viendo lo quieran ver el día de mañana, estamos hablando de un palacio que en la actualidad tiene sus exposiciones, está a la orden del día, pero es que ese palacio conseguimos Misterios Daguian por primera vez un permiso de experimentación, de investigación en el enclave, y luego al año siguiente estuvo un programa televisivo muy famoso. Asistimos nosotros, estuvimos allí contándoles información y ahí lo dejamos. Pero ¿qué es lo que pasó el año anterior, cuando empezamos nosotros? Pues en honor a la verdad hay que contar que... Joder, estoy teniendo ya frío, Luis. Voy a poner la chaqueta. Que llegó, es que acabamos de empezar el directo, 26 minutos, pero ya llevamos 2 horas y pico aquí hablando tú y yo. Y Sí, ya sí. se las quita. Bueno, la jugada es que, jugada, queda muy mal dicho, pero que la situación fue que estando en pleno palacio, ya llevábamos horas, todo controlado, un servidor llevaba las llaves y estaba el palacio cerrado 100%, ya el jefe de mantenimiento nos explicó el cuadro de luces, etc, etc, y ya lo teníamos todo a nuestro gusto, vamos a decir. Cuando hemos entrado y tenemos todo ya preparado es gracias a que habían venido unas profesoras, la teniente alcalde de dicha población, y nos dijeron que querían estar una orilla ahí con nosotros, pues para ver cómo hacíamos una sesión parafónica. Y sí, gustosamente vamos a hacerlo para que veáis lo que hacemos, pero si no lo digo no soy yo, reviento. Éramos 20 y tantas personas con ellos, con estas personas que querían verlo. Entonces yo, pues educadamente, encantado de que estuviesen, pero bueno, que pasase esa hora porque queríamos un control 100% y no estar escuchando tripas, respiraciones, y de antemano de primeras, pues lo único que pedimos es que no se susurre, si hay que hablar en alto, se habla en alto, sin ningún tipo de problema, pero vamos a intentar, con tantas personas, un grupo tan grande, intentar tenerlo controlado al máximo y respetar el silencio, sonido, ambiente, porque considero que el silencio total, silencio sepulcral, es imposible. Con lo cual vamos a intentar mantener un orden y un silencio absoluto. Hacemos esas sesiones y, señoras y señores, esto es la realidad. No entró, consideramos que no entró ningún registro parafónico o posible registro durante esa primera hora. Así empezamos. Luis, no obtuvimos nada digno, decente de reproducción, estando allí in situ con nuestro ordenador portátil, videocámaras, micrófono omnidireccional, 360 grados que abarca. Sí, pero es por las personas porque sepan un poquito de lo que trata nuestro grupo, de la aparatología que llevamos a tratar. Y bueno, pues reproduciendo estando allí in situ no obtuvimos nada digno de mención. Termina esa hora y nos dicen que se van a ir, pues nos vamos fuera al patio del palacio a despedirnos educadamente con ellos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y bien, pues cuando estamos abajo, resulta que hablando yo con la teniente alcalde,
me dijo, bueno, ya nos presentaréis lo que os tengáis aquí en el Palacio, fotos, vídeos, la investigación en general. Digo, sí, claro, por supuesto. Y cuando llega ese momento, digo, espérate un momento que te voy a entregar una tarjeta de Misterio de Adrián. Y cuando me alzo así al bolsillo, resulta que no tenía la cartera. La tenía en la mochila de la planta superior. Y estamos hablando de una sala de ponencias, una mesa muy grande, muy larga, y yo tenía la mochila en una esquinita. Y era las 4 esquinas, ¿no?, del rectángulo de la mesa, y habían 3 mochilas en 3 esquinas. Entonces le pedí a un antiguo compañero, un saludo desde aquí, a David, le dije que si era tan amable, que estaba hablando con la teniente alcalde, que si era tan amable de subir a la planta superior para coger mi cartera, que le tenía que dar una tarjeta a esta señora, si podía. Sí, sí, sin problema. Gracias, David, y se va para arriba. Bueno, pues llega un momento que mientras estamos hablando esta señora y yo, y hay 2, 3, 4 grupos echando un cigarro en el patio, de repente vienen 2 profesoras de allí de la población y perdonad que os corte, pero es que a vuestro amigo le ha pasado algo, porque acaba de bajar las escaleras de una manera que casi se mata mientras baja. Perdona, a ver qué ha pasado. No, no, vamos para allá corriendo y, y resulta que le vemos que está en estado de shock, respirando de una forma muy nerviosa, con media lágrima en el ojo. ¿Y qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, David? Entonces pedimos que se alejase la gente un poquito para que respirase y yo, pues, lo primero que me vino a la mente es acariciarle un poquito la espalda así circularmente y relájate, David, relájate. Pasaron unos minutos y entonces no se me va a olvidar en la vida, ya lo he contado en alguna ocasión, pero es que es literal, y aquí está David si algún día quiere entrar y decir directamente que estamos agrandando la verdad, que lo diga, pero vamos, yo duermo muy tranquilo y él sabe que aquí no hay que agrandar nada, es lo que uno vivió, más luego todos los testigos. Giró así la cabeza, y giró la cabeza y me mira y me dice que he visto un niño, tío. Digo, ¿cómo que has visto un niño? Y dice que he visto un niño. Nos quedamos así, todos. Dice, cuando me has pedido que suba por la cartera, he llegado arriba y iba con la linterna. He abierto la mochila tuya, he ido a coger tu cartera y resulta que he escuchado un movimiento, un sonido, en el otro ala de la mesa. Y resulta que he seguido buscando la cartera ya para cogerla, he vuelto a escuchar el ruido, he enfocado con la linterna enfrente y he visto a un crío así agazapado, escondido. Me he quedado enfocándole con la linterna, se ha inclinado y se ha ido corriendo como 3 o 4 metros velozmente, yo siguiéndole con la linterna. Él diciéndolo nervioso, ¿vale? Yo lo estoy contando ahora aquí en directo, pero hay que estar ahí. Y decirme que le ha barrido así con la linterna y como 4 metros o 5 metros que ya conscientemente se ha dado cuenta de la situación y que se ha bajado corriendo como ha podido, que no sabe cómo ha conseguido bajar las escaleras. ¿Qué pasa, Luis? Que vamos a pensar detalles. Dice que lo ve agazapado, dice que lo ve levantarse, inclinarse y mirarle a él. Y dice que igual que le mira, se va corriendo. Lo ve, por dar un poquito de datos, porque esto luego ya se habla más tranquilamente, ¿vale? Pero en esos momentos no te lo dice literal, pero lo vio a modo película, tipo fragmentos, lo vio como carne y hueso, pero más blanquecino, vamos a decirlo de una forma así, pero que cuando lo vio corriendo lo vio a tipo fragmentos, tipo modo película. En el movimiento, sí. En el movimiento, pero claro, ahora nos ponemos a pensar y decimos, a ver, es que estamos hablando que hace 15 minutos hemos estado 20 y tantas personas. Hemos intentado llevar una línea lo más seria posible en una sesión, en sesiones parafónicas, y no hemos obtenido nada, ni físicamente, ni a modo grabadora, no hemos obtenido ningún registro digno de mención. Y ahora,
si nos damos cuenta, sube una sola persona y se muestra con una posible fantasmogénesis. ¿Por qué no digo espectrogénesis? Porque en cierta parte considero que ha interactuado con él, porque le ha visto agachado, le ha visto inclinarse y le ha visto mirarle a los ojos. Entonces considero que ha habido interactuación y el fenómeno ha interactuado con él, con lo cual lo llamo fantasmogénesis. En ese momento. Sí, sí, ha habido una conexión de ese punto que a veces puede ser con una persona. Bueno, hay personas que tú las has visto, facilitan muchas veces cuando están, que pasen más cosas, igual que hay otras que parecen, no es que sean gafes, pero que bloquean cuando hay fenómenos. Y lo estaban comentando en el chat tanto José como Elizabeth, es que tú no vas buscando esto y te va a llegar. Es que te va a encontrar a ti y cuando menos te lo esperas, que lo decía José, te lo encuentras. Y esa conexión, ese momento, tú que pudiste comprobarlo, esa persona no está... Algo, ha vivido una experiencia, sea la realidad que está contando o le haya parecido esa realidad, pero la ha vivido. Ahora bien, el impacto que le ha producido no es de una cosa cualquiera. O sea, es que ya te da por entender que algo ha vivido ahí. Le estás contando. Justo se ha hecho una experimentación 15 minutos antes. Justo se ha estado buscando eso. Ha subido solo una persona que después de haber estado buscando todo y justo en ese momento pasa. Eso es. Es el gran misterio al final de los fenómenos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Yo tengo una frase que ya la sabes y la diré hasta que me muera y la digo en este segundo proyecto que tengo entre manos, que ya lo sabes tú, que ya saldrá a la luz en el día de mañana cuando tenga que salir. Pero yo siempre lo digo, para mí el fenómeno es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Eso lo tengo claro porque es lo que yo considero y es como yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Y para mí la causa paranormal es inteligente. Y a mí no me quita que se mostró de la forma que quiso mostrarse, en el momento que quiso mostrarse y con quien quiso mostrarse. Con lo cual, para terminar la experiencia, porque vuelvo a reiterar, al año siguiente hubo un programa televisivo, luego hubo cosas que no quiero hablar, ni es tirar la piedra y esconder la mano, sino que no merece la pena, pero lo que vivimos nosotros allí, se exponga como se exponga o se utilice la información como se utilice, a mí no me quita nadie lo que vivimos esos testigos. Y luego el gran regalo, porque yo lo considero así, para mí este tipo de fenómenos... Mira, he leído antes a José Carpetano que ha dicho, suele ocurrir en el momento menos inesperado, se registra algo. Y suele pasar mucho, menciona Elizabeth, es que es así, es que cuando menos te lo esperas es cuando la causa paranormal va a actuar del modo que se va a presenciar, de la forma que quiera. Y claro, cuando tú llevas toda la noche, Luis, planta por planta en un palacio y más ese palacio. Estamos hablando de la portada de mi libro, de Respuesta del Más Allá. Es que encima estamos hablando de una cosa que para mí es importante. Cuando estás por fin, después de más de una década yendo a esa zona y consigues esa experimentación, te pasa ese suceso, tú no lo vives en persona, porque lo vive el amigo David, pero le crees firmemente, pones la mano en el fuego por él y lo mantengo, que así fue. Pero cuando te das cuenta de esos detalles, más de uno yo creo que le puede pasar lo que a un servidor le pasó, que es trabajar la mente y decir, jolín, es que ha presenciado una fantasmogénesis, pero yo no he vivido nada. Yo no lo he sentido ni estando ahí arriba con 20 y tantas personas, que sí, Elizabeth, que te he leído, es una barbaridad, por supuesto, pero creo que te habrá pasado en esta vida más de una vez de que somos educados y si hay gente que quiere ver o un gran grupo quiere ver lo que estás haciendo, pues por educación, venga, vale, pero mentalmente que pase la hora, vuelvo a reiterar. Pero, sinceramente, cuando vives esos fenómenos, pero lo vive un compañero, pero tú no lo vives, internamente lo mismo piensa uno, como a mí me ha pasado más de una ocasión, que
qué envidia sana, ¿no? Qué rabia no vivirlo yo. Qué pena. Bueno, pues A veces cuando que pena y a llevábamos veces horas y mejor no horas y tenerlo. horas, Que hay momentos muy, bueno, muy crudos. yo soy un inconsciente de la vida, Luis. Sabes que yo siempre lo llamo regalo y deseo, ya que gasto mi tiempo y dejo a mi familia en casa y gasolina y dedicación, quiero disfrutarlo al máximo porque no creo que sea tan negativo cuando vas a estos sitios y vas con respeto, pero a ver, que existe el mal igual que existe el bien, pero por mi experiencia personal para mí han sido regalos y ojalá se quede así, ¿no? Pero cuando ya llevas horas, que es el segundo tema a tratar que quiero comentar brevemente, porque el invitado eres tú, joder, cuando tú estás allí, llevas horas, obtienes registros parafónicos y llega un momento, que dices, a ver, tú estás experimentando, llevas horas, pero no sabes que... No me he enterado de lo que has dicho, Daniel, dice Elizabeth, ya me he perdido de lo que nos ha enterado. Pero a lo que quiero llegar, cuando llega un punto, Luis, que pasan horas y, y ya estamos cansados, y ya son las 5 de la mañana, y qué podemos hacer ya, que si sensores de movimiento, que si pruebas parafónicas con el campo base aquí, allí, allá. Ya Que llega un sí, vámonos a momento... dormir. Ya, pero ese es el momento que yo no quiero. Yo no quiero que nos vayamos, porque llevo años detrás de este permiso de investigación y aquí estamos. Y las llaves están en el bolsillo. Y te quedas así y dices, ¿qué podríamos hacer? Porque ya hemos hecho todo. Y adiós baterías de videocámaras, adiós ordenador portátil, adiós todo. Y entonces se me vino a la mente que, chicos, ¿qué nos ha pasado con David? Ha visto un niño. ¿Por qué no hacemos alguna prueba que pueda demostrarnos que hay una posible entidad de un niño? Entonces lo que me vino a la mente es eso, lo que tú has dicho. Me vino a la mente el hacer la prueba del escondite. Digo, estamos en la primera planta, me voy a poner aquí en esta mocheta, voy a contar hasta 10 y cuando termine de contar 10, aquí todos callados. Venga, vamos a hacer eso. Apagamos las luces, linternas, la luz estaba ya bajada desde el primer momento en general, apagamos linternas y me pongo a contar hasta 10. 1, 2, 3 y haciendo como si éramos críos, como si estuviésemos jugando entre críos, literalmente. Me pongo a darle y cuando llego al 10, digo 10, venga, voy a por todos. Nos quedamos en silencio y en cuestión de, yo qué sé, 10 segundos, 12 segundos, empezamos a escuchar escaleras abajo, pa, 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 haciendo eco, unos pasos cortos pero largos. Luis, a los 20 segundos, es que dejamos, o sea, no había videocámara, no había grabadora digital, no había ordenador portátil, no había nada que lo grabase, pero dejamos que se escuchasen esos pasos rápidos, continuos, descendiendo las escaleras. Cuando dejó de sonar, encendimos las linternas. ¿Habéis escuchado eso? Nos bajamos todos corriendo las escaleras para abajo, miramos toda la planta inferior. Mira, cuando ya paramos y fuimos conscientes del fenómeno que habíamos vivido, esa cara sonriente, con personas de 30, 40 y 50 años, mirándonos a los ojos, con los labios de un lado a otro, abiertos, sonrientes, cara de niños que teníamos, de la pasión, la emoción de lo que habíamos vivido, yo te doy mi palabra de honor, amigo Luis, que me da igual no tener ese registro para poder presentarlo. Me da igual. Ese fenómeno que vivimos todos los allí presentes, eso no tiene precio. Eso para mí fue un regalo y una demostración, por supuesto. Mira, esa palabra que utilizas mucho con esto, que es un regalo, creo que es así, porque es algo que no se produce ni por ciencia, ni lo puedes buscar con una experimentación metódica, sino que se produce en unas circunstancias que no sabemos todavía por qué.
Sí que creo que hay causas que pueden ser inteligentes, como estás hablando en este momento, están interactuando, están participando. A veces pueden ser causas que se hayan quedado ahí en ese éter, en ese momento y se reproduzcan. Hablamos, bueno, de diferentes fenómenos de entidades y de todo, bueno, con eso, pero que pueden pasar. O sea, que a veces interactúas y a veces no participas de lo que está pasando ahí. Pero también creo que la psique y lo que es la psicología de la persona participa a un nivel muy importante. Hay personas que, hablamos antes, que acentúan los fenómenos, hay personas que los bloquean y también, quieras que no, te voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú tienes un momento de tensión muy, muy potente, tienes un pico de estrés o de trabajo, estás ahí al pie del cañón, pim, 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 pim. ¿Cuándo te viene el problema? ¿Cuándo te viene el dolor de cabeza? ¿Cuándo te viene el bajón? Cuando bajas esa tensión y te vas a relajar. Llega el viernes por la tarde o llega el jueves que has terminado de presentar el proyecto que tenías y te vienes abajo y te viene o un dolor de cabeza brutal o una tensión que no puedes con ella, cualquier situación. ¿Por qué? Porque las está manteniendo. Y el cuerpo, y sobre todo para mí la psicología, en ese momento tu cerebro está funcionando a un nivel que en otro momento está funcionando a otro nivel. Hay ondas que están fluctuando, igual que cuando duermes, igual que cuando estás despierto, que son diferentes. Y en ese devenir de esas ondas, en esa fluctuación, creo que puedes conectar más o menos en función de la capacidad. Cualquier persona, creo que cualquier persona puede tener eso, algunas más desarrollada, otras menos. Pero hay momentos en los que si tú estás ahí, se da la situación, estás en el sitio con el fenómeno, podrías participar. Hablemos, estando tú ya en el grupo, Luis. ¿Qué experiencia? Bueno, no, perdóname, vamos a partir de una base. La primera, el psicofonía, como más comúnmente, popularmente se conoce, o como yo considero la parafonía, gracias al profesor don Germán Dagobose Valdés, en paz descanse. La primera parafonía que tú obtuviste, sea con quien fuere, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue para ti ese día? ¿Cómo fue la sensación de decir, madre mía, que esto ya es estando aquí in situ, en vivo y en directo, y además de que ya creas o no creas anteriormente en el fenómeno, pero ¿qué puedes explicarnos a las personas que quieran meterse en este mundillo seriamente? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Es lo que quiero saber. Pues lo primero fue un descoloque brutal, porque te encuentras con algo y fíjate que después de venir oyendo muchos programas, muchos referentes, muchas psicofonías, algunas de estas que te ponían los pelos de punta, la que registramos, y me acuerdo perfectamente, porque bueno, fueron viajes, en este caso con una cinta en una grabadora analógica, con una cinta de estas de 90 en Belchite. Si no me equivoco, fue esa la de Belchite, pero vamos, por lo menos es la que tengo mucho más grabada esa voz. Que a lo mejor no fue la primera, fue la segunda la segunda voz o la segunda cosa que nos parece. Pero es que es una voz que estamos dos personas por la noche, que estamos hablando, cuando todavía podías pasar a Belchite, que ya no es como ahora, que ya es diferente. Te estoy hablando de hace años. Y estamos dos personas. Y fuera se escucha pues un perro, fuera escuchas un portazo, porque bueno, el Belchite viejo y el Belchite nuevo están juntos, pero lo que hay dentro tú más o menos en algunas zonas lo controlas. Y es estar saliendo de la iglesia que está al principio, que no sé si es San Martín o no me acuerdo bien, la que está más cerca de la entrada, la que está en la entrada a la izquierda, que quedan los arcos como costillas. Cuando tú entras tenemos el tanque, para que te ubiques, y de frente tenemos la iglesia de San Martín, y la que está abajo a la izquierda es la iglesia de San Agustín. Pues será en San Agustín, que quedan solo los arcos como costillas, sí. Sí, San Agustín, donde está incrustado el misil. Sí, en la pared, ahí. Eso es. Pues ahí hablando, estamos dos personas, con Javier, con un buen amigo que le gustan estas cosas. Y es que según es eso, es decir, oye, estamos hablando nosotros, comentando, venga,
nos vamos al otro lado, tal, porque ahí estamos, pues bueno, veías las estrellas, muy bonito de noche, pero no estábamos percibiendo nada. Y es hablar y decir eso. Y en la grabadora, cuando estamos hablando nosotros, es terminar y se mete una voz de mujer, cuando ya te digo que estamos 2 personas. Fuera puede haber muchas cosas, pero es una voz que se mete muy cerca de la grabadora. Y pregunta, ¿todavía estáis ahí? Con una voz. Mira, es que esa de verdad, te lo he hecho ya en alguna ocasión. Te la quiero pasar para que la pongamos cuando estemos hablando en alguna ocasión así. Sí. Porque es muy cantarina, es una voz de mujer que se distingue. Claro, la grabadora es de estas, te digo de cinta, porque a mí me gusta, y sigo de hecho utilizando cintas magnéticas, porque me gustan mucho, creo que recogen bastante esencia, luego las paso al ordenador y es su tiempo, pero me gusta. Y fue una sensación de decir, espera, no es un ruido, no es una sensación, no es algo que puedas interpretar, no, es que estamos escuchando una voz de mujer cuando nos estamos yendo que parece que participa, o por lo menos lo puede relacionar con, oye, vámonos al otro lado, tal, y pregunta, ¿todavía estáis ahí? Habla en plural, estamos 2, voz de mujer, que no hay ninguna. ¿Qué sentido tiene? ¿Hay una explicación? No la puedo dar ahora mismo. Es que es una demostración clara de... Mira, yo me acuerdo de cierta leprosería que ya hemos hablado en alguna ocasión, el amigo Luis Merino de Fotografía Fantasma, un abrazo desde aquí, que veo que está aquí en el directo. Y bueno, ya tenemos un de tú a tú también en la actualidad. Y mira, en una leprosería que ya he tenido el gusto de estar unas cuantas bastantes veces. Ha sido la última experimentación que he estado. Ya hablaremos, Luis, por cierto, también te la tiro. Vamos a decir que estábamos 3 personas. Lo quiero contar brevemente porque ya hay un vídeo dedicado a la leprosería en el cual lo cuento, de 40 y tantos minutos. Y, como bien has dicho, poder presentar los audios, pues ahí presentamos los audios y vídeos. Y estamos hablando de una parafonía en la cual saltan unos sensores de movimiento, nos acercamos a una zona donde hay 3 crucifijos, con una videocámara caza, la cual, cuando pasa algo delante, salta el sensor y se pone a captar, a grabar esa videocámara caza durante 30 segundos. Bueno, pues me haría ilusión a quien le interese que lo vea, porque es que no es lo mismo contarlo que poder ver el vídeo y escucharlo y poder escuchar una voz femenina que está cantando y nosotros estamos ahí discutiendo tal, unas tonterías del sensor de movimiento, pero tal cual, y se crea un silencio y es que la misma videocámara, Luis, sabes que si difumina, hace unos movimientos y se ponen unos colores así grisáceos durante milésimas de segundo y se empieza a oír una voz que hace, una voz grave masculina que hace ¡oh! Nosotros ya estamos callados y de repente se escucha una voz femenina que dice la 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 Santo Francisco, pum. Ese Santo Francisco, al hacer el libro de respuestas del más allá, me puse a indagar, me puse a analizar, me puse a mirar vídeos, escuchar registros parafónicos nuestros de antaño, incluyendo esta que estoy mencionando. Y yo siempre tenía la espina que escuchaba una voz femenina, pero no estaba trabajado, hay que decir la verdad. Pero no sé si os ha pasado alguna vez que cuando has tirado de hemeroteca han salido registros que dicen, madre mía, es que yo no he escuchado esto, pero ni yo, ni hablando mejor, ningún compañero ni yo hemos escuchado esto. Y ahora que le estoy dando caña, escuchamos un registro que para mí es el número 1, para mí personalmente, la leprosería. Y claro, te pones a pensar y dices, jolín, éramos 3 hombres, pasa esto del sensor de movimiento, pero luego obtenemos el registro de una voz cantarina con una voz femenina cantando y diciendo Santo Francisco. No voy a destripar el libro que os he dicho, pero ese Santo Francisco tiré de artículos, de archivos, de ayuntamientos, etc., y tenía muchísimo significado Santo Francisco, San Francisco,
en esa población, puesto que el día del santo de esa población era el día de San Francisco de Asís. Casualidad, causalidad, ya cada uno que juzgue como quiera. Yo me quedo con lo segundo. Éramos 3 hombres. Estamos hablando de a 4 kilómetros y pico de la primera población. Estamos hablando del fondo de un bosque, 2-3 kilómetros alejados de la carretera, 4 kilómetros y pico alejados de la primera población, como dije anteriormente, y entra, estando 3 hombres, una voz femenina cantarina. Darle la explicación que queráis, vendrán esas voces de otros planos paralelos, de otras dimensiones, de lo que queráis y queramos, pero que ese registro está ahí para poder presentarlo, lo tengo muy claro, pero que encima tenga un posible significado inteligente a razón de su historia. ¿Tú qué crees, Luis? ¿Pueden ser voces que están enclavadas en el lugar? ¿De dónde pueden provenir esas voces? A ver, es complicado poder buscar el origen, porque personalmente creo que puede haber una interacción en el momento con una entidad inteligente, pero esto que me estás comentando es como algo que se ha quedado anclado ahí. Con lo cual, ese registro o se está repitiendo, hay un eco, hay algo que se está reproduciendo una situación porque ha sido muy impactante o porque ha generado tal energía que se va a seguir reproduciendo un ciclo en bucle. Lo que comentas de Santo Francisco parece más eso, que se repite ese bucle, que se repite esa sensación, igual que lo que comentan de la habitación del Corona de Aragón, esa figura que se tira, que por ahí, pues se ha quedado. Otras voces son de origen más incierto. Eso para mí, lo que comentas ahora, se ha quedado ahí. Se ha quedado retenido allí. La que comentas, yo creo que sí, porque sí, pues en realidad que no está vaya interactuando con canturreando, nosotros. Claro, está pasando en el momento. Es raro porque no sé a qué hora sería, pero imagino que no serían unas horas de estas muy diurnas. Ya de after hour, serían horas de after hour. Entonces, pues esas horas, evidentemente, ese bucle es raro. ¿Por qué se repite a estas horas? ¿O por qué pasan los fenómenos en estos momentos? No lo sé, es esa casualidad, ese punto, esa conexión, esos planos que se mezclan, ese eco que se queda ahí. Sí, Si es que hay es una posibilidad. Que es que, a ver, si lo bonito de hablar y opinar es eso para mí, es que creo que te llames como te llames, nadie a día de hoy podemos afirmar de dónde provienen esas voces, pero creo que lo bonito y lo interesante, pienso yo mira, estoy de acuerdo con José Carpetano, causalidad sin duda. Mi opinión personal, Luis, es que se llame como se llame, mira, mi máxima admiración a don Pedro Amorós, un fuerte abrazo, le considero un amigo y nos conocemos ya en persona, igual que conozco en persona a don Santiago Vázquez, que para mí es otro máximo referente, y encima el prologuista de mi libro de Respuestas del Más Allá, pues qué te voy a decir, encantado con los dos. Pero creo que nadie, se llame Pedro, se llame Santiago, se llame un simple Daniel o bueno, el tal Luis Villolada este. Pero bueno, ahora en serio, que a lo que quiero llegar es, tú sabes cómo soy, estemos en directo, estemos como estemos, yo te tengo mucho aprecio, vamos a decirlo. Y lo pasamos bien, así que tranquilo. Eso es. Pero bueno, ahora en serio, que nos llamemos como nos llamemos, yo creo que nadie tiene el don de la razón, por mucha experimentación y conocimientos, ni máximo respeto a todos los que he mencionado, por supuesto, pero es digno de estudio. Esto es una ciencia, aunque se llame para ciencia, y tenemos que avanzar en ello y poco a poco nos acercaremos a lo máximo que nos permitan. También tengo que mira, es que ahí se pueden hacer, te puedo decir, son teorías, pero bueno, Sí. una teoría deberías estructurarla bien y en este campo se va a quedar como inconclusa. Pues mira, es mi hipótesis porque al final pienso que, claro, pero pienso o creo. Pero poder demostrar algo, ¿quién conoces tú que digas, mira, esto es así porque esto, esto y esto y esto, y te controla todas las variantes,
todos los fenómenos que se producen en torno, simplemente hablando de psicofonías, no te estoy hablando de otros fenómenos, voces que de repente interactúan contigo, voces que se adelantan en una grabación a la que tú vas a preguntar y te están contestando antes, voces que de repente están ahí y estás tú captando y parece que tiene una conversación entre ellos y que tú no participas. ¿Cómo me puedes explicar tú todo con eso, con la teoría? Si me lo demuestras y me la puedes reproducir encima, adelante. O sea, ese día creo en ti más que en los fenómenos y en cualquier otra cosa. Pero es que no se puede. Y la palabra misterio al final digo, joder, ¿cómo engloba todo? Esto es un misterio que no puedes resolver. Ahora mismo estamos muy lejos y podemos irnos acercando. Y hemos hablado muchas veces de eso, de ir dando teorías, ir dando hipótesis diría más, porque son creencias, pero hay cosas que sí que se van repitiendo. Pero no podemos determinar que lo mismo que pensamos para una cosa, para una situación determinada, sirva para otra. Porque es que escuchas una psicofonía perfectamente y lo has dicho antes en hace 2 preguntas. Recuperas una de hace mucho tiempo y te parece otra. Has escuchado otra cosa. De repente donde tú tenías anotado, joder, voz tal que dice esto, dices, leches, si es que ahora me parece oír 2 voces y una que está de fondo, también en el oído se va entrenando. Al final, con el tiempo es como cualquier profesión, deporte. Con el entrenamiento y con toda la práctica, vas perfeccionando un poquito y si te gusta, vas escuchando otras cosas. Pero cuando te cambia tanto, después de haberlo escuchado varias personas y decir, esto dice José, si de repente dices, no dice José, me está diciendo, me llamo Juan, por decirlo así, por muy exagerado, sí. ¿Cómo esa grabación ha cambiado? En cinta magnetofónica lo puedo entender más. En un archivo MP3, en un archivo WAV, en un archivo que tú guardas de sonido, si no lo has estado variando mucho ni pasando de un pendrive a otro, enviando y tal, que se pueda degradar por el simple envío, ¿por qué te cambia esa voz? Que ya no estamos hablando de un soporte... O desaparece. O desaparece. De repente estás mirando en el segundo 19,21 décimas. Y dices, leches, si es que aquí tenía una voz que escuchaba, ya no está. Eso es. Es otra parte extraña que es muy curiosa. Sí. Hay muchas veces que revisas de hemeroteca, como dije anteriormente, y alguna experimentación, alguna psicofonía, parafonía que dice, jolín, es que esta la tengo también marcada porque es que me gusta muchísimo y porque me parece totalmente clara, y la pones, y lo mismo de hace 8 años, claramente, hace 8 años, y dices, jolín, es que ahora escucho otra cosa distinta. Y hay otras que no escuchas nada. Y hay otras veces que has escuchado una sesión parafónica, una sesión aleatoria completa, y dices, madre mía, pero ¿cómo se nos ha pasado por alto a 5 personas que me consta que estábamos ese día y no hemos escuchado lo más interesante de todo? Pero luego hay otras que, por ejemplo, pues mira, el canto del pico, ya que hemos hablado en más de una ocasión. La del canto del pico, la que presentamos en el programa, ¿cómo se llama? Porque yo soy penoso para los nombres, ya lo sabes. Álvaro, ¿cuál era el nombre de su programa? Madrid Misterioso, en Onda Madrid. Madrid Misterioso, de Onda Madrid. Un abrazo desde aquí. Y gracias por la invitación, Álvaro. Álvaro Martín, le presentamos en su programa radiofónico esta sesión, estos registros más interesantes, por lo menos, que yo le envié. Y cuéntala tú mismo, si quieres. Un poquito la historia del canto del pico, brevemente lo que tú quieras, Luis, y qué es lo que presentamos allí, que hasta el día de hoy es una respuesta inteligente, ¿no? Cuéntanos. Sí, es muy curiosa. Bueno, el canto del pico se puede buscar mucha información por internet, pero bueno, tiene parte de la historia. Estamos hablando ya, bueno, de pasar la guerra civil. Ese edificio pasó como una donación a la familia Franco durante un tiempo. Y ahí hay un punto en el que, en este caso estamos hablando de Maura, que muere cuando está, fulminantemente, cuando está en unas escaleras. O sea, cae muerto fulminado en el momento. Y claro, evidentemente cuando se pregunta en el sitio, se hace una grabación, se hace una experimentación
y en esa grabación se recoge un fragmento, una voz que sale ahí, esa voz dice, Antonio Maura, se está grabando en las escaleras, en el punto en el que ha muerto de manera fulminante Antonio Maura. Y se está escuchando esa voz, que en ese caso estabais vosotros, no sé quiénes estabais exactamente, pero vamos. Éramos 4 personas. 4 personas, y os quedáis todos impactados porque empezáis a escucharlo claramente. Es una grabación que para mí es muy curiosa porque cuando la he escuchado primero sin auriculares, en el momento para ver, luego con auriculares, y tiene unas características que se me escapan de lo que son muchas psicofonías comunes, porque las voces, para empezar, entran como en varias frecuencias, por decirlo así, o sea, tienen como 2 niveles que puedes escucharlo incluso casi duplicado. Antonio Maura. O sea, como algo que se anticipa y luego se duplica, que entra en un rango y se acaba en otro. Es una grabación que de verdad, Daniel, la tienes que poner para la gente, que la escuche, pero un día camuflada. Lo que pasa es que como soy un pardillo... Pero camuflada. Pon un corte y a ver qué escucha la gente. Porque no es fácil de primeras. A ver, que se la explican. Sigue hablando. Otro día que me deja aquí solo. Pues bueno, es una psicofonía que recomiendo escuchar y ojalá la pusiera él, así como en un corte genérico, porque cuesta, de primeras, te puede pasar hasta casi desapercibido, porque dices, joder, que hay algo, y ya lo empiezas a profundizar y lo acabas escuchando claramente si te concentras. O sea, tienes que ponerte a escucharlo. Pero es que se oye, Antonio Maura. Es así. Es que y qué casualidad que puede que estéis grabando ahí, con la historia que tiene, con cuando muere, cuando va allí, que cae, y en el mismo sitio. Así es. Que hagas esa pregunta y que te responda que falleció Antonio Maura. Y a eso nos basamos en que a ver, hay ocasiones que sí, que decimos que son a causa de que están esas voces impregnadas en el espacio-tiempo, pero luego hay otras ocasiones que, como en esta, podemos poner el ejemplo de que claramente el fenómeno es tan inteligente que te responde de una forma inteligente. Con lo cual, te tiene descolocado, igual que antes, como has mencionado, que me ha gustado también, hay veces que se anticipa el fenómeno a responder lo que tú vas a preguntar. ¿Se pueden meter en nuestra mente? Pregunto. Sí, mira, me acuerdo de hecho una que grabamos juntos, que es una pregunta que realizamos, de estas que son ya un poco más filosóficas, metafísicas, preguntando qué hay después de la vida, porque al final yo creo que es lo bueno cuando vas a una investigación. Si ya estás teniendo una comunicación o quieres buscar profundizar algo más, haz preguntas que no, estás aquí, sí, eres el demonio, pues eso no te sirve para nada más que si vas a grabar un momento de terror o quieres darte el susto con tus amigos. Profundiza algo, que te digan algo más, que te den datos, que te aporten, puedas seguir una comunicación y seguir preguntando y luego incluso hacer una investigación, decir, coño, tengo esto, pues voy reconstruyendo un poquito con datos que encuentre por ahí de historia, de archivo y todo. Volviendo a esta pregunta, cuando preguntamos más metafísico, ¿qué hay más allá de la vida? No recuerdo exactamente bien la pregunta, pero ahora en esa línea, la voz, antes de hacer esa pregunta, dice, ya lo descubrirás. O ya lo verás, no me acuerdo exactamente cómo lo decía. Pero es que se escucha una voz, además así como muy pausada, muy, muy tranquila, muy relajada, o sea que transmite paz, como si fuera una figura mayor, una persona mayor. Ya lo descubrirás. Y a continuación la pregunta, ¿qué vamos a encontrar después? ¿O qué descubrimos después de la muerte? Joder, pues te da una sensación, primero, que no te dice nada, como recorre tu camino y ya irás viendo, o sea que tenemos que trabajar en este plano nosotros, los que estamos aquí poquito a poco, lo que nos va a venir en el futuro, tanto ahora como lo que venga después. Y esa llave de decir, vale, sí, trabajamos, pero hay algo más. No sé, es de esas cosas que te dejan pensando, y por mucho que pensemos, van a ser elucubraciones,
pero son muy bonitas. Es esa parte de decir, jo, ¿qué hay ahí? ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos transmiten? ¿Ha habido algo? Encima se adelantan, ¿eh? No sé. Y el desconcierto de esa inteligencia que se adelanta. Y no estamos hablando estamos hablando de registros parafónicos o posibles registros también, porque creo que velozmente en la actualidad la sociedad dice muy libremente que esto es una psicofonía. Bueno, yo intento ser un poquito más precavido antes de afirmar que es un registro parafónico. Se analiza estando in situ, por lo menos nosotros lo analizamos estando in situ. Otra gente se lleva el material a su casa y luego lo analiza. Días posteriores, totalmente respetable, cada uno lleva su línea de investigación, su metodología estando en el lugar, pero hay otras personas que obtienen hacen los registros, hacen las grabaciones y luego esos posibles registros los analizan a posteriori. Pero me apetecía mencionar, Luis, que yo soy una persona que a mí me gusta estando allí. ¿Por qué? Porque cada uno que lo haga como quiera, totalmente. Mientras esté en el sitio con respeto al edificio donde se encuentra y a esas entidades o posibles entidades que se hallan en el enclave, con eso ya cada uno que investigue de la forma que quiera. Pero el respeto vaya por delante. Al principio, desde que entras, como desde que te despides. Partiendo de esa base, yo a lo que me baso, Luis, es de que no sé cómo lo ves tú. Cuando tú entras a un enclave, ya has montado tu campo base, tu metodología, tu forma de intentar obtener esos registros, de interactuar con el fenómeno, y te pones a grabar y haces una grabación, dejas tus tiempos, espacio, tus márgenes y pasa un tiempo determinado, cortas y luego te pones a grabar de nuevo, cortas y te pones a grabar de nuevo, cuando lo analizas dentro de 3 días y te dicen que quería hablar esa posible entidad, voz femenina, voz masculina, con Luis Villolada, si la causa paranormal es inteligente y quiere hablar con Luis Villolada, sea un alma de paso, un alma enclavada en el lugar. Vale, José Carpetano, veo que pone, pero Daniel, no todos lo podemos hacer in situ. Reitero, totalmente respetable, José Carpetano, desconozco el motivo, pero que unos sea porque no tienen aparatología, otros no tienen material, otros les da miedo analizarlo allí directamente. Oye, que el miedo es totalmente respetable, que quien diga que no tiene miedo, a mí no se me caen los anillos, yo también he pasado miedo, que sea por el motivo que fuere. A lo que yo me quiero referir es simplemente que cuando tú estás en el sitio y dicen este ejemplo que he dado, Luis Villoslada, sea un alma de paso, como decía anteriormente, un alma, un ser acompañante de los mismos posibles experimentadores. Vamos a abrir la mente, también pueden acompañarnos las entidades, ¿por qué no? Yo me pregunto, un alma de paso que pasa por allí, no tiene por qué estar enclavada, sea por lo que fuere, si quiere hablar e interactuar con el amigo Luis Villolada, y Luis Villolada es el que va a hacer la posterior pregunta e intentar interactuar con dicha causa, si yo esto lo escucho 3 días posteriores, a mí la cara que se me queda es imperdonable para mí, vuelvo a repetir. Ahora que estás allí in situ y dicen Luis Villolada, aquí está Luis Villolada, que hable, que pregunte lo que él desee y que ojalá podamos tener una interactuación auténtica. ¿Qué opinas al respecto? A ver, con esto a mí entiendo perfectamente, porque me daría mucha rabia a mí también, llegar luego a casa y escuchar registros en los que de repente dices, joder, han estado interactuando o dándonos juego a participar. Y después de estar aquí 4, 5, 6, 8 horas, haber echado el día, con el esfuerzo que conlleva, no haberlo aprovechado más, pues me daría mucha rabia. A eso me baso. Claro, no siempre hay posibilidad. Creo que a veces pues, te puedes llevar una grabadora, un altavoz, con el móvil, incluso reproducirlo. No va a ser la misma calidad, pero bueno, son formas de probar.
O sea que al final, si quieres intentarlo, se puede más o menos probar. Fenómenos potentes. Si eres una gran antena, por decirlo así, un gran receptor que puedas captar muchas cosas, estos fenómenos ya no solo se te van a dar en el sitio, se te van a dar en tu vida cotidiana, en tu casa, en el gimnasio, cuando vas al trabajo, cuando bajas en el ascensor. Nosotros hasta ahora, la potencia de nuestras antenas que hemos obtenido es bastante residual, yo creo, porque al final es coger, captas un momento. Creo que hay que tenerlo muy presente para poder luego hacer las preguntas, que lo digo, por eso digo que a mí me gusta mucho la metodología. Joder, captas algo, cualquier cosita, por pequeña que sea, aunque sea residual, como digo, joder, algo que se te mete, que te dice sí, no, que no son las respuestas más concretas. Ya si te dice algo más concreto es genial. Tienes que aprovechar esa oportunidad, estar en el sitio y no poder interactuar y jugar más con el fenómeno y jugar en el buen sentido. Sería aprovechar oportunidades, porque puedes ir muchas veces a un sitio y no captar nada, y el día que estás allí, si te está pasando, por poco que sea que te esté pasando, lo tienes que aprovechar al 100%. Todo lo que te pueda dar, todo lo que te pueda aportar. Entonces, bueno, creo que ahí más o menos respondo, pero entonces, con lo que te iba a decir, entonces, tener la capacidad, cuanto mejor sea la metodología, cuanto mejor sea lo que puedas llevar para experimentar, cuanto mejor puedas hacerlo in situ, más que esperar para 2 o 3 días después, aprovéchalo. Aprovéchalo todo en el momento. Yo creo que es algo con lo que tienes que si se te da una oportunidad, no dejarla pasar. Sí. Yo es que lo veo así. Como están mencionando aquí en el chat, el respeto es lo principal. Eso creo que está más claro que nada. Que luego yo los llamo vendehumos, lo venden como que mucho respeto a las entidades, pero es que parece que llevan en vez de un cuaderno de campo, a mí me transmite que lo llevan más estudiado que otra cosa, y en cuanto suena una piedrecita ya es el cura que se tiró por el campanario. Pues ya tiramos de leyendas urbanas y sobre todo, tenemos 348 seguidores ahora mismo con nosotros, y hay un niño, hay un bebé, hay una persona que la quemaron, etc, etc. Creo que nosotros, tanto los que estamos dentro de la experimentación como los que están siguiendo los directos, no hay una rigurosidad, sinceramente. Yo creo que por decirlo de una manera, respeto todos los directos, pero creo que se está más pendiente del exterior. Lo reitero y lo reiteraré las veces que haga falta. Mira, hizo una pregunta José Carpetano que referente a ¿qué opináis sobre la reencarnación? ¿Qué nos puede responder, Luis? Pues... ¿Crees en ella? ¿No crees? ¿Por qué te ríes? Porque cada vez voy cambiando un poquito más la opinión. Sí que no creo en una reencarnación al uso, de decir, oye, cada vez más en el sentido hinduista, por decirlo así, de que vas pasando hacia ciertos niveles de animal y tal. Pero sí que cuando vas cogiendo experiencias, hablando con gente que tiene esa sensibilidad, que tiene una trayectoria, y no solo te lo dice uno, te lo dicen varios, vas recogiendo testimonios antiguos, ves en libros cosas que se van influyendo, que vienen de tradiciones antiguas y que te van contando lo mismo. Algo hay. Algo hay, y creo, más que nada por una base muy simple en la que yo creo. Creo que pertenecemos a un todo en el que tenemos una entidad, en este momento en el terrenal, que es individual. Pero esa conexión, igual que hay personas que tienen una antena más potente para captar cosas, o igual que tú conectas, simplemente más allá de eso, con una persona, porque tienes mejor conexión, déjalo fuera del plano paranormal, son momentos puntuales. Pero el universo, la Tierra, las cosas, todo lo que somos pertenece a algo, para mí, mi punto de vista, que es algo común, algo general, algo que nos trasciende al resto. Sí. Entonces, muchas veces cuando, ya te digo, con testimonios, con gente que dice esto, te empieza a hablar que nosotros estamos aquí porque hemos decidido estar aquí, que tenemos una representación porque
hemos tenido una vida y hemos querido volver en un momento dado. Hay un documental de la BBC que lo hace sobre niños que hablan de experiencias pasadas y es increíble, porque tú estás viendo cómo hay niños que tienen pánico al agua cuando les van a bañar, cuando son muy pequeños y ya cuando tienen capacidad de hablar empiezan a contar que tienen miedo porque se han hundido en tal embarcación. Y de repente, claro, que te cuente un niño de 3 años, de 4 años, que se ha ahogado en una embarcación y que se llamaba no sé cuánto, y que de repente el En una padre lo avioneta, busque. Sí, y que el en la padre lo guerra. busque y encuentre que se llama una persona así. Luego, en la India sí que hay varios casos también que son muy curiosos. Hay uno de una niña que de hecho, empieza a decir que era la esposa de no sé quién, que murió no sé cuándo en el parto de uno de los hijos, no sé si el cuarto o el quinto. Sí. Dice a los padres, de ese momento, cómo se llamaban sus hijos, los que había tenido, y uno de los familiares de la familia, uno de sus tíos de esa niña, busca la información y le hacen venir a una persona, pero sin decirle quién es, como si fuera una persona que va a dejarnos publicidad o va a dejarnos algo. Y cuando le ve la niña, le reconoce a una persona que no ha visto en su vida y le reconoce como un familiar suyo y le empieza a hablar. Y claro, tú imagínate una niña que tenga 6 años, en ese momento no sé cuántos tenía, que le empieza a hablar y le dice, sí, es que no sé cuánto. Llevan tiempo después al marido, a los hijos, y reconoce a todos los hijos menos al que ella ha parido en el momento, el que justo da luz cuando ella muere en ese parto. Pues todas estas historias te dejan un poco trastocado. ¿Puede haber algo más? Sí. ¿Puede ser parte de que todos pertenecemos a ese todo, como te cuentan muchas personas y que vienes aquí porque puedes? ¿Puede haber entidades que pertenecen, el bajo astral, ángeles que nunca se han reencarnado pero que tienen también una presencia? Yo voy un poquito más en esa línea, fíjate. Yo lo suelo denominar como energía, que todos pertenecemos a una energía que está ahí, que tú puedes cargarte más Somos energía. positivamente. Sí, más positivamente, más negativamente. Vas marcando tus caminos. Luego vas a ir al final, después de estar repartida la energía como si fuéramos una pila, vuelves a la pila, vuelves a la base, a donde está el líquido, el fluido, la parte energética. Puedes volver a salir, ¿por qué no? Sí. Y antes te diría que no, porque pensaría que somos un montón de personas ahora en el mundo, que sería imposible que nos hubiéramos reencarnado todos los que somos ahora, no daría para eso. No creo tampoco que te puedas reencarnar, pues tanto en la parte de eso de si te portas mal te vas a una vaca, una vaca no, que eso son sagradas allí, te vas a una hormiga, te vas a un escarabajo, te vas a tal. No creo en esa línea. Pero no te voy a decir que crea firmemente en eso, pero ¿por qué no? ¿Y qué opinión tienes sobre los animales? ¿Pueden reencarnar? ¿Pueden siguen existiendo entre nosotros? ¿Hay un cielo para ellos? ¿Cuál es tu opinión personal? Te respondería para empezar que por qué no, como he acabado con la otra, que por qué no se pueden reencarnar los animales. Mira, una de las últimas cosas que dijo, de hecho, fíjate, es muy significativo, el Papa Francisco ahora con la Iglesia Católica, con todas estas cosas, sí que ha llegado también a reconocer que los animales tienen alma y que pueden ir a trascender con las personas. Pero ya fuera de dejar estas cosas así, sí que hay casos en investigaciones que ha habido animales. Hay gente que incluso, igual que ve sombras de personas, ha visto sombras de su gato, de su perro, de algunos animales. Y hay algunos casos muy curiosos en los que, fíjate, en vez de venir las personas cuando te cuentan que alguien se está muriendo, que vienen las personas a recogerle o que ve familiares, hay un caso muy conocido de un niño que tenía mucho miedo de, una entidad de un niño. Y este caso, Sí. yo creo que lo contaba Aldo. Ese niño que tenía ese miedo a unas figuras humanas era porque hubo un incendio y muere. Y veía unas figuras de azul y tenía mucho miedo a salir a las personas. Y creo que es Aldo el que la cuenta esta y por eso voy a decirlo como si fuera él. Bueno, Aldo Linares, para quien no sepa de quién Sí, Aldo hablamos. Linares, sí.
Aldo ve una figura de un animal, que es un perro, que está en las cercanías y está como intentando venir. Y ya como que intercede un poquito para que se acerque al niño y el niño le reconoce como un perro familiar que ha tenido y todo. Y acaba trascendiendo al otro lado o a esa luz o a ese otro plano gracias a esa figura animal. Y este es un caso que te digo de este, pero sí que ha habido más gente que ha tenido pues la sensación de tener cuando está durmiendo a su gato a los pies otra vez. O cuando estaba sentado. Bueno, hay también un caso muy curioso de los perros que están adiestrados para gente que tiene necesidades especiales, para gente pues, con autismo, con ataques de pánico, con ataques que se quedan de repente que no pueden respirar incluso. Pues hay un caso de esos en lo que tenían un perro que lo que estaba entrenado era para que pulsara un botón en el teléfono, o por lo menos que cogiera el teléfono para que la persona pudiera llamar o decir algo. Y esta persona tiene un ataque una vez ya que ha fallecido el perro y ella se despierta teniendo la sensación de que le dan la lametazos. Es una crisis epiléptica, perdón. Tiene esa sensación de que le despiertan los lametazos del perro, que está en la posición en la que le tenía que colocar supuestamente el perro, que ya se podía haber caído de cualquier forma, igual se ha caído así. Y tiene el teléfono a su lado. Y el teléfono está... Algo le ha llevado el teléfono a su lado, una persona que está sola, y han pulsado el botón que tenía que pulsar el perro para ponerle en contacto con esas llamadas de emergencias. ¿Cómo te explicas eso? Son de estas cosas raras que pasan. Participan animales. Y son también esa parte del misterio al otro lado. Tú tienes un gatico, ¿no? Sí, de gatico, el señor Tico, que está ahí durmiendo ahora. Igual le escucha roncar. ¿Tienes alguna experiencia para contarnos que te haya dejado un poquito descolocado con el gato? No, o sea, son de estos animalitos que sabes que se quedan ahí mirando, maullando. A veces se ponen más nerviosos. No, pero sabes que hay dueños de animales que han fallecido, han desencarnado los animales y los han sentido en la cama, los han escuchado claramente, el respirar o el caminar. Y no sé si en alguna ocasión con los animales has tenido algún tipo de experiencia. No, digo, con él, con Tico sí que se queda a veces mirando a ciertos puntos. ¿Qué dices? ¿Y qué hacer mirando ahí? Que ahora me pongo yo a mirar al final del pasillo si no hay nada. ¿Qué me quieres decir? Sí que recuerdo que en la antigua casa donde estábamos ahí antes de estar en esto, sí que algunas veces se quedaba mirando en la puerta, cositas así un poco más recurrentes que aquí, pero claro, también tenía la camita que le permitía controlar esa zona. ¿Que captan más que nosotros? Vamos, 100% seguro, porque igual que hay personas que escuchan más, escuchan otras menos, otras ven con más profundidad o más nitidez. Estos bichillos pues escuchan y perciben cosas que nosotros no podemos explicarnos. Y aunque no esté aquí Dani, os voy a contar una historia que nos pasó precisamente en un sitio de los que hablaba antes para una investigación próxima. Y fue muy curioso, porque fue una tarde muy tranquila, llegó la noche y nada. Y se sucedieron un par de fenómenos, de ver como unas sombras dentro del recinto donde estábamos, empezar a notar el ambiente más cargado y no sabéis de verdad, igual que ahora estamos escuchando a perros que se escuchan de fondo, en el sitio que estábamos de investigación, que no había nada, que era todo un silencio, que era pues, que sea, un perro que ladrara cada 20 minutos. En todo ese momento que se cargó el ambiente, que se vio la sombra, que todo eso, el nerviosismo de los perros, de los animales, de los gallos y de todo, fue espectacular. ¿A que sí, Dani? Bueno, sí, por supuesto. Lo que tú digas va a misa. que ya teníamos que ir al aseo. Lo siento mucho. Lo siento, ya sabes. Que bueno, que te quería comentar. Ya lo veré y me enteraré. Hombre, tú tranquilo.
Aunque bueno, ya hemos hablado unas cuantas veces No, hablando de animales, que ahora que se escuchan perros por ahí de fondo, me acordaba de cierto sitio que se va a ir próximamente. Una noche que se sucedieron, pues eso, con notar más cargado el ambiente, ver una sombra, también una persona por debajo donde estamos investigando, escuchar ruidos al lado, como los ¿Estás hablando animales del intentan... orfanato o de qué estás hablando? ¿El orfanato? De eso hablamos, de eso hablamos. Y Muy bien. cómo fue el nerviosismo de los animales en la lejanía, pero bueno, ya está contado. Elizabeth, opínanos, si esto luego yo lo reviso, Y acuérdate. cortas, que cortas. Elizabeth menciona que cuando vea que hay algo que no me gusta, lo corto y punto. Si tampoco es tan importante lo que está. A ver, Elizabeth dice: yo pienso que que en el caso de los animales son alma y espíritu también. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, es cierto que te contaba que esa parte la tienen. Estaba leyendo un poquito también que ponía esa de una gata que falleció y todo, de las cenizas. Si es que, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a ser nosotros más importantes que un animal? Si es que al final somos una entidad biológica como ellos. Mira, José comenta: mi hijo y yo vimos el espectro de un hámster que se perdió en casa y debe estar muerto detrás del armario del salón. Lo primero, quien lea esto y suene vulgar, absurdo, surrealista, ¿por qué no? Estamos hablando de una vida, y toda vida, igual que nosotros tenemos esos posibles 21 gramos y desencarnamos y seguimos intentando ascender en este aprendizaje, a la hora de desencarnar podemos ir a otro plano existencial, otra dimensión, otro mundo paralelo. ¿Por qué la vida de un hámster, de un perro, de un gato no puede manifestarse de algún modo? En este caso lo menciona José como espectro, pues sea del modo que fuere. Yo lo resumo, queriendo finalizarlo como pregunta, Luis. Para ti todo acaba aquí. Volviendo un poquito a reiterar el tema de la reencarnación, ¿cuál es el motivo de nuestra existencia? Es una pregunta para estar 3 horas respondiéndola, pero Las ¿qué tenemos. te viene a la mente? Sí, 3 y lo que no se sabe. Que para Pero bueno, dónde, de hecho. Por eso, ahora ya, a partir de este momento ya, responde lo que tú desees. Te vas a arrepentir. Te corto cuando quiera y punto. Venga, dale. Pues, a ver. Si es que volvemos al mismo punto. Espera, que ya te voy a cortar. Partiendo de una base, José y Elizabeth, que sois los que estáis más así interactuando, que muchas gracias por las preguntas, que son muy interesantes. Luis, perdona. Pues partiendo de una base, te diría que yo con la experiencia que tengo, que es sobre lo que tengo aquí y lo que vamos construyendo desde aquí, creo que todo no acaba aquí, al revés, está empezando. Porque tú las tienes y tú vas cogiendo ciertas cosas que te dan ese pensamiento de que hay algo más. Llámalo pensamiento, llámalo que hay evidencias para pensar que seguimos pasando a planos o pasando a otros puntos. No sé cómo son esos puntos, pero hay registros, hay sensaciones, hay personas que tienen cierta capacidad que te van hablando y van en la misma línea. Encuentras cosas de muchas tradiciones y dices, joder, si es que qué curioso es como en el antiguo Egipto te están hablando de estas formas de tal, que luego que sigue el cristianismo, bueno, el judaísmo, el hinduismo, el no sé cuánto, te siguen contando, bueno, antes del hinduismo, te siguen contando cosas muy parecidas, hay sincretismo que se mezclan religiones, tradiciones y todo, pero hay patrones como comunes que te están hablando de que hay algo más, de que hay una trascendencia en la otra vida, ya sea ese paso de lo que hablamos de los egipcios que te pesan la pluma para ver con tu corazón, ya sea que como aquí que haces esa revisión de la vida, ya sea que como cuando hay casos de experiencias cercanas a la muerte te hablan del flashback y cuando ese punto que van hacia la luz, joder, pues se van repitiendo ciertas cosas o contando ciertas experiencias que te hacen pensar en que lo que hay al otro lado. Y en mi caso yo tengo la seguridad de que hay algo más. O sea,
Te lo demuestro, no me pidas eso porque no puedo. Y el día, bueno, ya te lo dije en un directo un día. El día que me vaya al otro lado, si me voy yo antes, te vas a enterar. Tenemos el pacto hecho, es verdad, es verdad. Sí. Así es. Pero, joder, creo, porque es una creencia, no te lo puedo explicar ni demostrar. Pero con todo eso, para mí ya son evidencias para pensar que hay más allá. Y que encima, dentro de ese más allá, de esos otros planos, esas otras trascendencias, hay patrones que a veces permiten que las cosas se manifiesten, a veces no permiten que se manifiesten, a veces dan permiso para que puedas mandar un mensaje, a veces te lo prohíben, a veces hay cosas que se quedan aquí para no pasar al otro lado y estar en esas reglas y se quedan deambulando y claro, ahí también te digo que creo que entraría en esa parte de energías, depende cómo tú llegues a una energía para llegar a ese plano o esa capacidad que tú te hayas cargado a nivel de educación, de carga, de experiencias, de positividad, de valores, van a ser muy importantes a la hora de llevártelo al otro lado. Porque lo que tú tengas aquí es tu mochila. Y creo que si somos esa conciencia que luego vuelve al todo, por mucho que haya sido individual, lo que tengas aquí en tu mente es lo que te llevas. No te vas a llevar la tele, ni te vas a llevar el reloj, ni te vas a llevar el teléfono. Te llevas lo que tengas dentro, interiorizado en ti. Para lo bueno y para lo malo. Para mí es un aprendizaje, Luis. Para mí es un aprendizaje, es una evolución y esa energía que considero que somos, pues ir avanzando poco a poco. Dice ahora Elizabeth, a ver al pabellón que te envían. Sí, sí, es que no sabemos a cuál iremos, pero sea el plano que fuere, yo Pero se considero refiere que... a pabellón al otro lado o al pabellón psiquiátrico aquí. Sería una Bueno, diferencia. ahí tendrían que meternos a más de uno, yo creo. Pero vamos, yo creo que sí, que yo creo que a razón de lo bueno que seas aquí, en este plano, pues ascenderemos y si no, pues, jolín, lo mismo nos toca de nuevo volver a reencarnar y volver a este plano físico o, ¿cómo decirlo? ¿De qué modo lo menciono? A razón de cómo te portes, cómo evoluciones, cómo aprendas, seguirás ascendiendo. O si no, pues nos volveremos en una mala persona o nuestra vida será muy corta, volviendo aquí de nuevo, o nos reencarnaremos en un animal, moriremos de una manera dura y larga. Es que quiero encadenarlo todo a una línea de por qué. ¿Te has planteado alguna vez, Luis? Joder, hoy vamos a estar aquí en plan abriendo el corazón al final. Y ¿Por mira yo que qué? te he dicho que fuéramos hoy ¿Por concretos y qué? cortos. Sí, sí, sí. La verdad que la invitación era para hacer una prueba 10 minutos y aparcado, pero vamos, que ya sabemos. Ahora volviendo a la seriedad, como se merece. Eh, ¿Te has planteado en alguna ocasión por qué motivo hay personas que, por desgracia, un bebé fallece a los 2 meses de vida, otra persona muere siendo octogenaria, otras personas han durado más de un siglo y otras personas en la flor de la vida con 30 años recién casados, con hijos y dejar una familia eh, rota, por decirlo de una forma? ¿Te has planteado por qué es así? Por eso digo que ahora vamos a hablar un poquito en serio. ¿Te has planteado en alguna ocasión por qué la vida es, o yo considero que es, un gran regalo para disfrutarlo, ser feliz, todo lo que puedas, pero a otros por qué se les ha arrebatado la vida tan corta, tan cortamente, o como queramos definirlo, por qué tan injustamente? Es a lo que quiero llegar. Es complicado poder responderte bien, porque la vida, lo Es que tú lo que dices, es sientes, un Luis. regalo, es una oportunidad que estamos aquí, que tienes que aprovecharlo. Y dentro de esta oportunidad, de esta vida, vamos a tener momentos que son una basura, que son una mierda. Vamos a tener momentos al revés, que son todo lo contrario, que es la euforia máxima, lo mejor, y dices, joder, es que me dejo llevar. Pues igual por eso precisamente hay que llamarlo vida, porque estás sintiendo, estás viviendo. ¿Cuándo nos vamos? Ahí se acaba la vida. ¿Qué momento es? Pues
pues el que nos toca. El único que puedes decir al final, o sea, para mí es el momento que nos toca. El único que puede, bueno, el único o los únicos que pueden cambiar que te vayas antes o después es que un día tengas un atragantamiento, tengas un paro cardíaco, tengas un accidente y tengas una persona a tu lado que si estuvieras tú solo te recupere, por decirlo así, y te mantenga las constantes, te haga una reanimación cardiopulmonar y te salve. Pues igual es que no era tu momento, volvemos al punto ese, es decir, si yo me tengo que ir un día, si es que eso es lo seguro que tenemos, no somos eternos. Que a nadie le gustaría irse pronto, que hay gente que lo pasa muy mal y se quiere ir, bueno, todo es respetable. Que hay gente que llega a edades ya muy mayores y dices, ya tengo todo hecho y me quiero ir, sigue siendo respetable. Que hay alguien que... Eso es respetable. Que hay alguien que de repente, lo que dices, fallece en un accidente, fallece un niño, te parece muy injusto. Dices, joder, esto no lo puedo entender. ¿Pero por qué pasa? Porque es la vida. Es que no la puedes explicar. Y hay accidentes porque ¿por qué en el momento te ha fallado algo? ¿Por qué si tú sabes que no tienes que cruzar en ese momento o que esa curva era peligrosa y te vas? Te ha pasado. Es un momento, la vida es un punto y no somos eternos. Te ha llegado ese momento final. ¿Está escrito? No sé si estará escrito, sí que creo que hay cosas que se pueden reproducir en parte o irse dirigiendo. Y te lo digo con una cosa muy sencilla. Tú hay personas que a lo mejor no has conocido, pero te recuerdan a alguien. Joder, mira, es que este... Y deduces ya patrones. Es que este sé que va a ser un jeta. O al revés, va a ser un tío súper amable, súper encantador y entregado. Y dices, joder, no me he equivocado con él. Puedes ir reproduciendo patrones con personas. Pues con la vida, no sé si estará escrita, pero igual se van reproduciendo también parte de patrones. O porque alguien llega en un punto dado de su vida a coger unas circunstancias o un determinado estado, a conseguir un objetivo y otro no. ¿Estaba escrito, estaba no? No sé, pero todo lo que va haciendo le va determinando a eso. Desde antes de nacer ya vamos a estar muy predeterminados, no por nosotros, sino por nuestros padres. Que estemos aquí ya es una casualidad. Tú imagínate si ya nuestros padres han pasado penurias, nuestros abuelos, todas las vicisitudes, historias que han tenido que pasar para llegar tú y yo aquí. No hablemos de generaciones más anteriores. Con lo cual, ¿estamos predestinados a algo? ¿Tenemos un camino? Todo es una casualidad y todo puede tener un sentido. Hay mucha parte de azar, pero también hay parte de determinación. Nuestros genes nos determinan a tener unas capacidades. Joder, tú piénsalo. Yo no me voy a jugar al baloncesto. No tengo las grandes capacidades de un tío que mide 2 metros, ni de lanzar con la mano, ni tal. Pero tengo otras cualidades que puedo desempeñar. Eso te determina. Eso va marcando tu camino y te puede condicionar. Va todo en una línea. Sí, pero mira, Luis, por ejemplo, la amiga Elizabeth menciona, yo pienso que todos estamos aquí por un motivo y un cometido. Una vez terminado se van, accidente o como sea. El amigo José Carpetano también ha mencionado que en 1990 falleció un amigo suyo. En paz descanse. Vaya por delante. Pero mira, vamos a lo más reciente. Y seriamente lo digo. Gana el Atlético de Madrid la Liga y resulta que esa misma noche un crío de 13, 14 años entrando a un garaje, va con unos amigos de sus padres en el coche, saca la cabeza y ha muerto de un traumatismo craneoencefálico. En paz descanse, por supuesto. Y tenía 13, 14 años. ¿Qué ha podido hacer? ¿Qué ha podido disfrutar? ¿Cuál es ese, como decía Elizabeth, cuál es ese motivo y cometido en la vida de esa criatura para un día tan feliz que esa misma noche desencarne, se vaya de esa pobre familia, reitero, en paz descanse, tiene que estar destrozada? Esa familia para mí ya estará partida de por vida. ¿Por qué? ¿Por qué ese Dios, ese creador, como yo le llamo, al libre albedrío? Pero estaba predestinado. O sea, yo he escuchado en algún podcast, alguna persona ha mencionado en alguna ocasión de que
incluso nosotros mismos podemos elegir a la familia que vamos a tener antes de nacer. Nosotros mismos podemos elegir cuándo vamos a fallecer, cuándo vamos a desencarnar, cuándo vamos a ir al otro plano. Pero es que si te das cuenta, todos son suposiciones. Nos quedamos en suposiciones o en lo que queremos sentir cada uno de nosotros mismos. Pero esa criatura de 13, 14 años, reitero, ese pobre crío, ¿qué ha disfrutado de la vida? ¿Por qué es tan injusto? Me es complicado hablar de este caso concreto, por eso me voy a ir a otro, porque, bueno, por un poquito por respeto, por dolor, porque dices, joder, es que cuesta encontrar un significado. Pero siguiendo con el mundo del fútbol, por ejemplo, con Cañizares, que falleció uno de sus hijos hace no mucho, y él siempre lo ha dicho que para él ha sido un ejemplo en la vida, que para él nunca le va a parecer bien, o sea, que le va a costar afrontarlo todo, pero fue un ejemplo y murió un hijo porque, bueno, tuvo una enfermedad y todo, y no ha sido como en este caso un accidente, pero bueno, para él fue un ejemplo. Perdona, para que no... Perdona, Luis, perdona. Estás hablando de Santiago Cañizares. Santiago Cañizares, sí. Sí, bueno, por si no lo vamos a no sepa mucho de fútbol. Sí. No del arzobispo. Jugador del Real Madrid, del Valencia. Que sería raro que tuviera hijos. Por eso, no, quiero decir, Ya, hombre, pero hay muchos Cañizares. Te quiero decir, para quien no sepa mucho de fútbol, Santiago Cañizares, jugador del Real Madrid. Sí, lo da un poquito por hecho porque era una figura. Y vamos, portero. Sí. Y que todos pasamos por aquí y podemos dejar lecciones a nuestro lado. Mira, lo dice Elizabeth. Pues pienso que algo marcamos. Podemos dejar nuestra impronta, nuestra huella. Pero esto es como todo. Creo que ni somos tan importantes para el universo ni para la vida, igual que cuando te dicen, esta persona va... O sea, ¿qué más me dé lo que esté pensando esta persona de mí si no va a tener trascendencia en mi vida? Pues eso mismo puede pasar en el momento de lo que hayas tú aportado. Puede ser muy positivo, puede ser muy negativo. Depende de la capacidad que tú tengas para llegar a la gente. Depende, y puede ser positiva o negativa. Pero al momento de irte, joder, fíjate, me ponías el ejemplo ese y te lo engancho, lo de eliges tú cuándo nacer. Te lo engancho con lo que te decía antes de la reencarnación. Si es que he escuchado casos de estos que te lo dicen, te dan una oportunidad, yo quiero venir ahora a la Tierra, quiero volver y volver a estar aquí. Lo de irte, no lo sé. Creo que no es fácil. Sí que hay personas que aceptan su momento, incluso que dicen, mira, yo he llegado hasta aquí, se van, pero claro, no es lo mismo. Pero creo que mientras hay personas que sí tienen una importancia, pues igual que en cualquier cuestión, en cualquier campo, en el trabajo, en tu vida, en la familia, que pueden tirar más adelante, otros que son más trascendentes, en tu grupo de amigos hay gente que tiene más capacidad para proponer, otros que se dejan más arrastrar. No todos somos tan importantes como para tener esa gran misión en la vida. Creo que es un regalo, creo que es una oportunidad, creo que es todo. Pero irnos al otro lado es igual que con las psicofonías, porque hay algunas que se graban y parecen que te contestan en directo y otras se quedan ahí. Creo que hay muchas teorías que podrían adentrarse en esto y poder explicarlo de alguna forma y no podríamos quedarnos con ninguna. Eso es. Qué pena, pero siento, como decías tú al inicio, presiento internamente, no se puede afirmar nada y no podemos saber al 100% qué es lo que pasará en un futuro cuando desencarnemos, pero siento en lo más profundo de mi corazón que no todo acaba aquí. Somos energía, como bien sabemos, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, y yo creo que tenemos que seguir existiendo, sea de la forma que fuere, pero... Mira, es imposible que acabe aquí. Si me dejas, esta cámara cambiada, si me dejas un minuto, mira, con el mensaje que tenías puesto de Elizabeth, de que la vida vital termina por un motivo, siempre hay un motivo. Ahí lo tienes. Yo antes pensaba bastante parecido. Y como que al final vas transformando un poquito y dices, joder, lo que te contaba antes, puede haberlo, creo que puede haberlo, a veces puede ser más importante, menos importante, no lo sé, no podré decir. Pero sí que recuerdo una conversación con un amigo
que falleció su hermano muy joven. Y hablando de estas cosas, cuando pensaba un poquito así, le dije, digo, bueno, le llegó el momento porque era el momento. Y me dijo, ¿tú crees que mi hermano, tal, bueno, con su edad, con sus cosas, tenía que haber fallecido aquí? Y me dejó sin respuesta, porque evidentemente, ¿tú qué te piensas? Que al final, pues, todos vamos a llegar al final de la vida, a tener 80 años, 70, 90 o los que sean. Todos nos pensamos intocables, que, joder, tengo tantos años y no me voy a ir mañana. Mira, ya he tenido amigos que se han ido antes o después, o familiares. Era justo, era un motivo, su vida tenía que ser para eso, joder, pero me parecería un sacrificio muy jorobado. Mira, hay personas, es que no quiero mencionar lo que comenta José Carpetano porque es suyo personal, aunque lo menciona públicamente y va mi respeto por delante, pero vamos a poner el ejemplo de que hay padres que han fallecido, sabemos que el cáncer es muy duro, y esperemos que igual que el avance del COVID-19, de esta vacuna, de la otra, se ha hecho tan velozmente, es otro tema a tratar, pero no vamos a hablar aquí. Pero el cáncer, a ver si se consigue más pronto que tarde, que se avance y que se deje avanzar, y en eso sí que hay que invertir dinero, mucho dinero, pero que se consiga, no en lo que llevamos hoy, que es equipaciones de fútbol. Es más importante el cáncer, por supuesto, y además del dolor, del sufrimiento, vamos a poner el ejemplo de que fallecen el padre, la madre. Recientemente ha fallecido la madre de una grandísima persona en mi vida, que no voy a mencionar por respeto, pero de verdad que tarde o temprano, ¿tú crees que las entidades, que nuestros seres queridos y amados pueden les pueden dar, mejor dicho, el permiso a ese ser superior para que vengan aquí y puedan despedirse del modo que fuere? O sea, estoy comentándote, preguntándote, sea una fantasmogénesis, sea a razón de los sueños, otro tema a tratar, sea como fuere, pero que a nosotros, y un servidor se incluye, por desgracia, en paz descansen, que puedan manifestarse de alguna forma para que nosotros podamos avanzar, podamos seguir evolucionando y ser conscientes de que, de que hay existencia después de la vida después de la vida, y que podamos vivir más tranquilos. Esta pregunta sí me gustaría que te expreses como lo sientes de verdad, igual que todas las anteriores, pero esto es más serio. Pues mira, yo creo que sí, que ese otro plano, cuando ves la capacidad inteligente y lo que hablábamos antes de ese permiso que te dan o esa oportunidad para volver aquí de una u otra forma y comunicar, sí que se da. Y te digo que sí que se da por diferentes motivos. Ahora vamos a hablar una muy reciente. Por irnos un poquito neurológico, yo con algún familiar que ha fallecido, es muy curioso, sí que es gente con cierta sensibilidad, eran la mayoría mujeres, de cierta línea muy o sea, de cierta línea familiar, y sí que cuando ya estaban en los últimos momentos o momentos muy críticos, han notado cómo venían a recogerlas y les estaban preparando para que fueran sabiendo que eran sus últimos días y momentos. Incluso en las últimas noches, venir ya varias entidades que ya se han reconocido como familiares y decirlo a alguien que tenía cerca, oye, que ya tengo aquí al tío no sé cuánto, que tengo a no sé quién, tal, que está aquí la abuela. Y claro, la gente decir, ¿qué me estás contando? Está bueno, incluso en la cama de un hospital, y decir, tranquilo, que esto ya va a pasar, y a los minutos o segundos fallecer. Luego me estaba acordando ahora, fíjate, otra que no, yo creo que no te he contado, otra familiar mía, que es así que cuando lo estuvo pasando muy mal, pues tuvo una vida, bueno, de hecho vive todavía, que no fue muy fácil, pues que a su padre lo mataron,
al final de la guerra, ya cuando había acabado la guerra civil, o sea que te estoy hablando de una persona ya bastante mayor. Su marido murió también al poco por una enfermedad complicada y se quedó sola con 2 niños, ya después de haber pasado todos sus momentos complicados de la vida, haberse quedado huérfana, tener que ser cuidada por sus tíos, por todo, pues de repente se encuentra con la situación de quedarse cuidando ella sola a sus hijos. Y en momentos críticos de su vida sí que ella notó como la acariciaban el pelo. Como si viniera alguien y la intentara como abrazar y cogerla y acariciarla el pelo, para transmitirle esa parte de tranquilidad. No sé, es muy curiosa. Luego hay una situación que sí que te he contado y es bastante personal porque tiene que ver con mi madre y con mi padre. Hablamos de los 2 cánceres que decíamos y, bueno, coincidió en una época que mi padre tuvo un cáncer bastante complicado y el de mi madre se solapó, pero ahora tenía mejor pronóstico. Mi padre falleció y mi madre, pues bueno, a día de hoy sigue viva afortunadamente, pasó esos momentos más o menos complicados y sigue adelante. Y una vez habiendo pasado todo, y me he vuelto a quedar aquí solo, pero bueno, una vez pasado toda esa situación, justo coincidiendo con una fecha que era el día de mi cumpleaños, se recibe una llamada. Y esa llamada, según mi madre, que es la que la coge el teléfono, escucha una voz cuando mi padre ha fallecido y escucha una voz que le recuerda a él y que pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, o sea, fue muy rápida, fue una conversación, no fue una conversación, de hecho fue una llamada, ella escuchaba mucho ruido de fondo, oye, ¿qué tal? Que era como las expresiones muy típicas de mi padre, oye, ¿qué tal? No sé cuánto, todo bien, estate tranquila, algo así exactamente fue lo que le dijo. Y yo no sé si te lo llega a pasar el audio de mi madre comentándolo exactamente lo que fue. Sí. Y ella está segura que fue que era mi padre el que llamó. Y de hecho, según fuimos llegando, porque en esa época estábamos los hermanos todos en casa todavía, le fue preguntando a uno, al otro y a mí, oye, ¿habéis llamado? ¿Habéis llamado? ¿Habéis llamado? No, no, no. Y ya nos contó el por qué. O sea, ya se había contado a mis hermanos, cuando llegué yo el último me lo dijo y te quedas un poquito helado. Con esto de llamadas me estoy acordando también de un mensaje que siempre tenía mi tío, que bueno, ya falleció, que era el hermano de mi madre. Por esa parte hay bastantes historias por parte de mi madre. Y él tenía en el teléfono móvil una voz, y esa sí que la escuché perfectamente, y luego la escucharon sus hijas un día. Mira, eso te podré contar, o si cogemos a mi madre un día que nos cuente, sí que podría contar varias historias. Y reconocían a la voz de mi abuelo, o sea, de su padre, yo no le conocí, diciendo Pedro, llamándole a él. No sé, situaciones. Y me estoy enrollando un montón, estoy ahí, veo que se ha ido ya hasta el director de esta entrevista, como es Daniel, pero preguntaba por lo de los sueños, y sí que recientemente, y esto no lo sabe, mira cómo se ríe, que lo ha puesto Hombre, en que no, mute. que te estoy escuchando, hombre. Que se me apaga el Pues, móvil, digo, voy a encenderlo, pero pues que te con lo estoy de los escuchando todo, sueños, hombre. no voy a contar muchos Sigue, detalles, porque sigue. también esto es bastante cercano, reciente, y le quiero dar un poquito de margen y todo. Falleció una persona muy cercana, importante para la familia, y hace unos días pues se dieron unas circunstancias de que yo también podíamos irnos 2 personas a un sitio, y yo no fui, me quedé y fue una persona solo. Y esa persona, esa noche que estuvo allí sola, soñó con la persona que había fallecido, la persona se le aparece y ya los dos son conscientes de que está muerta, se empiezan a explicar, a hablar entre ellos un poquito y a contar cosas cotidianas, pero ya sabiendo que ha muerto y cómo están las cosas ahora, lo que se va produciendo y todo. ¿Hasta qué punto puede ser fruto de las sensaciones de todo este tiempo, de la tensión, de lo que se ha ido acumulando, de los trámites que han ido pasando? No lo sé. No puedo decir que sea justo que se haya aparecido de verdad en los sueños. Pero es muy curioso cómo se dieron las circunstancias para que estuviera sola, para que era un sitio importante para esa persona y que, ya te digo, es una persona que no cree nada en estas cosas, que de hecho cuando, no es que me corte a mí, cuando alguien está hablando así se queda un poco como escéptica y es de las que no quieren escuchar a veces
Y no porque no le dé miedo, sino porque yo creo que no quiere plantearse cosas, vamos a dejarlo así, porque a todo el mundo le da vértigo más que miedo. Y tuvo esa sensación y me la contó con cierto descoloque, como diciendo, mira que tú me has intentado contar a veces cosas de estas o me has dicho y he tenido esta experiencia que no sé cómo interpretar. Te vas a ir a la lógica, es decir, son días de tensión, son días de recuerdos, son momentos. Ahí queda la cosa. Otra cosa te esos seres queridos fallecidos, ¿has escuchado en alguna ocasión cuando una persona mayor, porque he leído un comentario y me ha venido a la mente de que es verdad, me la han comentado en más de una ocasión en esta vida, y ¿cómo decirte? Que tú, que un ser querido que ya está en la residencia, en su casa, ya le han dado porque no va a poder salir adelante con la enfermedad, y esa persona está ya encarnada en la cama, y en alguna ocasión o en el hospital, donde fuere, han visto a ese ser querido hablar a la nada y que le digan que está hablando con su hermana, con su padre, con su hermano, con sus abuelos, cuando esos seres queridos, esas personas que está mencionando han fallecido hace pocos años, décadas, lo que fuere. Y está hablando con ellos y está sonriendo esa persona y está manteniendo una conversación coherente, normal. Y dices, madre mía, es que esta persona no está mal de la cabeza. Está muriéndose, falleciendo, pero realmente esta persona está hablando con alguien. ¿Qué opinas sobre ello? Pues no lo he vivido personalmente, pero me lo han contado, como te decía antes, algunas personas cercanas, de la familia, sobre todo por una rama, que hay cierto don, no... Bueno, sí, a predecir un poquito la muerte, por decirlo así. Pero estas circunstancias no es predecir de que tengas que hacer una llamada como para despedirte de alguien o, uy, me acabo de acordar de alguien, a ver, le voy a llamar porque he tenido un mal presentimiento. No, estas situaciones que te cuento y ahora entro en las otras, eran directamente la persona que iba a fallecer hablando de eso, de quiénes habían venido a recogerle. Y es muy curioso que varias de esas personas, los que lo han visto, o incluso luego los que lo han visto también han pasado por ese proceso de ver quién llegaba a recogerles, pues coincidían en muchas personas. Es decir, joder, pues igual son estas cosas que nos cuentan que son los ángeles que tienen los guardianes o esas entidades que nos protegen un poco. Porque siempre hablan de la abuela no sé cuánto o del tío tal. Y curiosamente es que la abuela esta sabía hacer, tenía cierta, no sé cómo llamarlo, relación con el mundo sobrenatural porque le gustaba hacer ciertas prácticas o ciertas cosas y siempre está ahí, siempre te lo cuentan las mismas personas. Y, o sea, en eso sí que te lo cuento así. Y luego lo otro que te digo, que es como más predecir un poquito la muerte, sí que se han dado varias situaciones, incluso en algunas han sido un poquito bastante personales mías también, no te lo voy a negar, de tener que llamar a alguien, y te lo voy a hablar desde fuera, porque a veces puedo pensar que es casualidad. Pero una de las últimas, mira, la madre de un buen amigo, somos amigos porque nuestras abuelas estuvieron juntas en la guerra civil. O sea, que es una historia muy, muy larga y bueno, se va aprendiendo. Su abuela y mi abuela están enterradas muy juntas, las familias, bueno, se conocen, lo que pasa, ellos ya perdieron un poquito más la conexión con el pueblo y con todo, pero bueno. Pues allí en el pueblo, una persona llamó a mi madre para contar una historia. Y era, oye, ¿te has enterado tal de esto? Bueno, que falleció ya no sé quién, tal. Y sí, mira, si es que, joder, como somos amigos, bueno, mi madre por mí y por la otra, por el nieto, tal. Pues mira, que ellos son amigos, el nieto de no sé quién, tal, mi hijo. Y ya me lo había contado todas estas cosas. Pues mira, te voy a contar una de las últimas historias que de lo que me pasó. Que es un niño con ella que se moría. Y la llamé, pensando que ya estaba. Y habló con ella y a las horas falleció. Y mira, esta historia sí que me da bastante pena porque, joder, ha sido bastante reciente y le tenía mucho cariño también a esas, bueno, evidentemente a mi amigo igual, pero a la familia.
y te dejan un poco tocado. Ya más allá de todo, es decir, joder, ¿qué conexión puede haber entre las personas? ¿Qué puntos, qué nexos? Es esa energía de la que te estaba hablando antes, que pertenecemos a un todo, nos vamos cargando, salen nuestras partículas positivas o negativas por un polo, por otro, conectan, tienen influjos. No lo sé, pero son de esas circunstancias que te hacen replantearte que lo que aquí pasa tiene mucho más por explicar todavía. Puede ser de una... Esto ya es suponer y la pescadilla se muerde la cola, pero por decirlo de una manera, puede ser la vida, la existencia de una forma cíclica, como que ya ha pasado o pasa de otro modo, pero es el infinito, un campo cerrado, por decirlo de una forma. Volvemos a estar las mismas personas. Fíjate la preguntita, que no me estoy volviendo loco hasta yo de A ver, cómo a la formularla. Wikipedia, mira. Pero quiero basarme en que lo mismo dentro de dos siglos volvemos a estar las mismas personas y a causa de ello distintas vidas, lo que fuere, pero como que hemos estado, hemos existido ya, y por eso esa forma de entender a una persona, de lo que te transmite, de decir a esta persona yo ya la conocía. Podrá ser parecido, pero no va a ser lo mismo. Podrá ser algo muy sugerente, algo que ha pasado. Podrá decir, joder, es como un déjà vu, es algo que ya he vivido. Pero no va a ser exacto. Igual que tú hoy sales y ves el atardecer y dices, joder, qué momentazo, mañana es algo. No, mañana no va a ser igual. Mañana va a haber otras nubes, mañana los pájaros van a estar por otro lado, igual está nublado y amanece un minuto antes y anochece un minuto después. Pues ya está. No va a ser lo mismo. Puede ser muy bonito. La luna de hoy, ayer llena, tal, o hoy, no va a ser la misma de mañana. Va a ser parecido. ¿Se pueden repetir cosas, parecer cíclicas? Sí, pero partimos de lo mismo. Yo creo que hay cosas que no podemos explicarlo por una causa lineal, por una causa parecida, pero bueno, antes también te lo decía, hay patrones que a ti te llevan a ser más afín con una persona que con otra. Tú vas a chocar más con uno que con otro. Tú vas a tener mucha más amistad con uno que con otro. Con lo cual es más fácil que si tenemos esas afinidades, enemistades, llámalo como quieras, con la gente, nosotros podemos condicionar un poco. Pero no somos entidades biológicas únicas con nuestra tal, pero hay gente que se parece a nosotros. O sea, dentro de la casuística del azar y de todo, hay gente que somos del Atleti. Tú y yo somos del Atleti. Pues tú y yo nos puede gustar cierto jugador, pero a otro no le va a gustar. Si a nosotros nos gusta un jugador, una forma de jugar al fútbol, nos vamos pareciendo más. Si encima somos simpatizantes o nos cae bien tal equipo en Rusia, pues nos vamos pareciendo más. Si encima nos gusta cierta comida, nos vamos pareciendo más. Ya, Entonces, en esa línea. Pero tú y yo somos del Atleti, pero no nos vemos ahora con las camisetas, no hablamos nunca de fútbol y no me gusta tu cara, como yo digo muchas veces, no me gusta tu cara. O no te gusta mi cara y no sabemos darle una explicación, pero ¿quién te dice a ti que lo mismo siglos atrás, vuelvo a reiterar, yo te hice algo, tú me hiciste algo? Porque ¿Te lo has planteado? Vale, pueden pasar ciertas cosas que sí que te conecten, igual que lo que decimos con los casos estos de reencarnación, de situaciones que son poco fáciles de explicar. Pero hay otras situaciones que son muy simples. Bueno, muy simples. Hay que entrar en una psique, entrar en una biología a más profundidad y decir, joder, los genes, lo que se va comentando, tú al final estás completo de células, tus genes, tus cosas, lo vas transmitiendo, nos han transmitido. El ambiente al final es lo que nos va cambiando, pero no a nivel personal, sino a nivel celular. O sea, es muy complejo. Pero se pueden repetir cosas que te dicen, joder, van teniendo memoria. ¿Por qué los virus y las bacterias al final, mira, ahora mismo que tenemos reciente lo del COVID, van aprendiendo y por qué hay tantas variantes? Porque al final van mutando para no ser destruidas, pero su objetivo no es destruirnos a nosotros, es convivir con nosotros para poder reproducirse y no desaparecer. Van aprendiendo y van cambiando y van repitiendo patrones, por decirlo así.
Pues con todas estas cosas, a nosotros nos influyen un montón de historias y una bacteria, un virus, todo cambia en muy poco tiempo, pero va transmitiendo una herencia genética, una pequeña memoria genética, llámalo como quieras. Nosotros nos creemos entidades más complejas, pero ¿por qué ciertos perros tienen estos comportamientos o por qué ciertos gatos, por hablar así, hacen esto? ¿O por qué ciertos pájaros encima transmiten unos cantos que aprenden o por qué las ballenas se comunican de esta forma? Porque viene de atrás. ¿Por qué tú y yo, esto que pensamos que ya nos conocemos porque venimos de otra vida, nos va a pertenecer a esa causa sobrenatural y no nuestros genes y nuestras células? ¿Por qué tú y yo no traemos ya ese arraigo que viene detrás nuestro y estamos cargando con una memoria que no conocemos y a lo mejor incluso la reencarnación puede ser eso? Mira, ahora que estamos hablando, estamos ahí. Coge papel y boli, por favor. No, estoy grabando. Tranquilo. Pues, ¿por qué no? Todo eso no puede venir de algo más simple como son nuestras células y nuestro ADN. Que en vez de creernos como que somos una causa tan compleja que viene algo de repente, pum, pum. No, lo venimos trayendo ya y ha ido evolucionando con nosotros. Si es que al final somos una reproducción combinada, por decirlo así. Y si lo rematamos, que ha sido todo con ayuda. Y si lo rematamos con que todo ha sido con ayuda de los seres extraterrestres, ya otras 8 horas más. Solo sé que no sé nada. Me quedo en eso, como en las experimentaciones. Cuando vuelvo en el coche, me pongo a pensar en los sucesos que han habido, en detalles que lo mismo no hemos mencionado en alto, y esto se conjunta con esto y ha pasado justamente, ese golpe ha pasado, pero lo ha pedido 3 minutos antes el compañero y no nos hemos dado cuenta. Son detalles que desconocemos, y nos queda muchísimo por aprender, pero llámame reacio, Luis, pero cada día lo siento, lo cuento como lo siento. Yo creo que nos vamos a ir de aquí sin saber 100% cuál es el motivo de nuestra existencia. Iremos avanzando, evolucionando y sabremos qué ibas a decir. A ver, ¿qué has puesto cara ahí? No, que creo que nos vamos acercando a base de investigaciones, de experimentaciones, a tener un conjunto de ideas que como que van conectando y vas encajando como un puzzle, pero creo que igual te pasa lo mismo, que cuanto más vas avanzando y más vas experimentando, más escéptico te vas volviendo, por decirlo así. Vas siendo como más escéptico, porque ya dejas, al final te cuentan historias de un sitio y tú vas, y evidentemente por ir a un sitio y que te caiga una rama al lado, coño, ha podido ser el aire. O porque no haya pasado nada, no es que no esté sucediendo nada. Tienes que ir, coger un ritmo, por lo menos experimentar un par de veces. Pero al final, si quieres ser puro, no hay nada. Y de hecho, joder, mira que hay investigadores detrás buenos, con bagaje, con historias y con todo. Y no podemos tener una teoría que ni satisfaga, ni se pueda reproducir, ni te sirva, sobre todo, para explicar. Bueno, es que leches para explicar la vida y lo que pasa dentro de la vida. Que podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de ciencia, en este caso medicina, podemos hablar de otras historias, pero en esto, ¿qué pasa con la vida cuando llegamos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué tenemos conciencia? ¿Por qué se pueden reproducir lo que dices tú, recuerdos como del pasado? Podemos lanzar mil hipótesis, teorizar a largo plazo, pero no podemos demostrarlo. De ahí mi opinión personal y más profunda, que considero que no está permitido. Eso es lo que yo pienso. Hipótesis, sí, Elizabeth. Todo son hipótesis. Ahí no, yo creo que hasta ahí está permitido. Lo que uno siente, piensa, deduce, pero son hipótesis. Nadie tiene el don de la verdad, pienso yo. Porque no está permitido saberlo, por lo que fuere, creo. Bueno, para ir terminando, Luis, has mencionado Belchite. Ahí te estrenaste con la parafonía que hemos hablado. Llevo un poquito intentando llevar un poquito el cauce. Hemos hablado de nuestros seres queridos, fallecidos. Unos pueden venir posiblemente a ir preparándolo para llevárselos. Vamos a decirlo de esa forma.
han podido venir mediante sueños o presencialmente, o creemos que ha sido presencialmente, o lo hemos sentido a nuestros seres queridos que se han despedido de nosotros y nos hemos quedado más tranquilos aquí, sabiendo de que mi ser querido sigue existiendo, aunque ya no lo vea, pero lo siento. Pero cuando te menciono ahora de nuevo Belchite, es porque sería muy fácil, muy rápido decir almas encarnadas, entidades que se han quedado en el enclave, pero, jolín, Belchite es un enclave que han fallecido muchas personas, muchas, decenas, centenas, muchísimas personas. Y claro, yo no voy a decir que todos los grupos van y venga, ya hemos obtenido algo, te sabes toda la historia del Belchite y siempre entra algo. Pero por la parte que me toca, nosotros preguntamos de qué bando eras y qué rabia que no sepa todavía poder meter, introducir en este directo registros parafónicos para que lo escuchemos todos. Pero cuando uno pregunta de qué bando eras y entra un registro que dice republicano, ¿a qué hora se inició la batalla? Las 12:15. Luego ya sabes cómo soy yo y lo intento corroborar, información con el encargado de Belchite, etc, etc, etc. Decir también, ahora que me viene a la mente, que tengo un lugar con la primera persona que obtuvo un registro parafónico en Belchite, por si queréis echarle un vistazo, con el señor don Carlos Bogdanich, y también de Cuarta Dimensión, para quien lo conozca, a don Carlos. Y ahora voy a publicar que hice uno hace unas semanas con Daniel Ortega, hablamos de historia bélica de Belchite, y ya que has mencionado Belchite Viejo, pues me gustaría que des tu opinión personal sobre todo lo mencionado, el por qué hay veces que se obtienen registros tan sumamente claros en el viejo Belchite y sí, en los grupos de investigación, en el misterio, Belchite lo tenemos como que es Dios, pero sabemos tú y yo también que hay enclaves que no son nada famosos, nada conocidos y a veces suelen ser mejores que esos tan famosos. Pero de tanta desgracia, y ya termino la pregunta que te quiero realizar, de tanta desgracia que ha habido allí, en el viejo Belchite, igual que en Brunete, aquí en Madrid, etc., pero Belchite es Belchite, ¿por qué crees que se manifiesta tan claramente en muchas ocasiones el fenómeno allí? La energía, la sensación, las emociones, todo lo que se creó en aquel momento tan duro, ha marcado el lugar y se ha quedado de una forma muy atemporal que se va a repetir. Igual que a nosotros hay situaciones en la vida que te marcan y son puntos como de inflexión, para ese lugar es ese punto de inflexión, de conexión con un punto en la historia. Belchite, el Belchite viejo, llegas ahí y evidentemente notas, pero ya no, simplemente viéndolo dices, aquí la vida ha cambiado mucho. Evidentemente un pueblo bombardeado no es como otro que no te lo encuentras de otra forma, pero mucho sufrimiento, mucho dolor y todo eso se ha quedado transformado en esa energía, en ese punto que trasciende a lo que somos, lo que podemos conocer y lo que podemos explicar. Y es, Perdona, Luis, dime. perdona. Yo tengo mi opinión personal, por supuesto, como todos, pero aquí, hablando de lo que estamos hablando, ¿crees que a los experimentadores o al público que vaya allí, crees que puede trabajar mucho, por desgracia, la sugestión? ¿O ya que hemos tenido la gran virtud y suerte de estar tú y yo investigando allí, ¿crees que es sugestión o termina de lo que estás diciendo? La sugestión, siempre y cuando no lo puedas reflejar, experimentar, poner en algún punto medio físico, ya sea una grabación, una foto, evidentemente juega. Y aparte, aunque lo tengas, es como lo que tú me dices, una pareidolia y un sonido al final, te puede parecer algo, darle un sentido de voz y luego no serlo. Pero en este caso, para mí, por mucho que tú llegues allí
siendo, como dicen algunos, una piedra que no sientes nada o que incluso vayas muy escéptico, hay algo que es mucho más fuerte por lo que se ha generado y creado allí. Esa energía, ese punto, trasciende a todo. Y te va a la persona que es una piedra, al que sea un escéptico, igual intentan negarlo, igual intentan alejarse de ello, pero es mucho más fácil que choquen y le den pruebas, porque haya pasado algo. Y se va a escapar a lo que seamos tú, que sea yo, que sea cualquier otra persona. Ahí se ha quedado algo residual. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y aunque se puedan obtener voces enclavadas en momentos en su época y nosotros con nuestras grabadoras lo captemos, también, reitero, interactúan con nosotros. Obtenemos respuestas inteligentes. Sí, sí. Es curioso, es lo que hablamos de... Perdóname, Luis, ¿pueden ser totalmente inconscientes de que han fallecido? Habrá entidades de todo tipo. Yo creo que sí que hay cosas que igual no son conscientes aún y se quedan. Ahora sí que te hablo de una experiencia en un teatro en Madrid, de una entidad, pero allí creo que dado el momento, hay personas que pueden haber fallecido allí y se han quedado, porque no son conscientes y todavía igual si se siguen repitiendo escenas, toda esa energía está en bucle, se queda figurada y pueden perfectamente no saber que han fallecido. Y sigues, mira, te cuento la anécdota esta, bueno, la cuestión de un teatro en Madrid. Había una persona, bueno, de hecho había varias butacas que se notan cómo se bajan, tú estás ahí experimentando y se bajaban, se escuchaban los chirridos y tal. Incluso había una sombra que se ve moverse y todo. Pero la figura más potente que había, bueno, más potente, más representativa que había allí, era un espectador que se le veía casi de carne y hueso, que iba a ver una obra. Y hasta que no se le hizo recapacitar de, oye, pues mira, ¿tú te has dado cuenta de que has pagado entrada? No. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al peluquero y por qué vienes tan bien peinado? Y esa entidad fue siendo consciente de ciertas pautas que no podían encajar con lo que es una vida normal. Tú no puedes ir siempre vestido igual, tú no puedes tener un corte de pelo sin haber ido, tú cuando vas a un sitio pagas una entrada, tú no puede ser que estés ahí y no vayas a nadie más a interactuar o te creas que estás tú solo. Esa figura se fue y se había quedado ahí. En Belchite creo que hay cosas que están por encima de eso, no es algo que esté justo solo en ese punto porque es energético, porque sea tal. Allí hay muchas personas que han fallecido en el momento sin darse cuenta. Sin darse cuenta, evidentemente este es un momento de mucha tensión. Quizás todo eso ha elevado mucho más la potencia para que se queden allí. Sí, es posible, sí. Mira, Belchite, yo tuve la gran suerte porque para mí tenía que ser así y ya está. Al hacer, es que no quiero que suene a publicidad, pero es que es literal, al hacer el libro de Respuestas del Más Allá, me puse a unificar datos, a experiencias mías personales y claro, llegó un momento que me di cuenta, al igual que al inicio del libro, contar la historia de la parapsicobiofísica, o sea, estamos hablando de la metafísica, Charles Risset, estamos hablando de los actuales y anteriores españoles investigadores, don Germán, como mencioné, don Sinesio Darnell, don Fernando Jiménez del Oso, don Juan José Benítez. Después de toda esa historia, pues de la historia de la parapsicobiofísica, hablo de las experiencias vividas en primera persona, como bien sabes. Y cuando llega el momento del chiste, me doy cuenta que yo hace años, yo nunca me he metido en foros, yo no tengo ni idea, ni sigo tanto, ni menos en esa época seguía el tema de las redes, pero escribiendo en Google Belchite y tal, porque sí, yo recuerdo que soy una persona que no me gusta, y lo sabes de sobra, no me gusta ir a los enclaves con información,
saber dónde vamos el sábado, pero yo, aunque vaya por segunda vez, sigo sin saber información 100% de ese enclave, de su historia, pero Belchite era especial y yo tenía que saber cosas. ¿Qué pasó? Que me informé en un foro de que un chaval fue con un amiguete, esto lo cuento en el libro y gustosamente lo cuento ahora en alto, que iba con un amigo, habían salido de una discoteca en Zaragoza y de Zaragoza pues empezaron a hablar y pues ya sabes, la clásica frase de no hay testículos, de ir a Belchite y que no hay, claro que hay. Y fueron dos para allá solos. Allí, estando en Belchite Viejo, dando un paseo, vio uno de ellos, le dio un golpe al compañero, al amigo, y le dijo que mira lo que estoy viendo, y lo que vieron fue de si estamos en la entrada, donde el tanque, vamos a darnos la vuelta ahora y estamos mirando hacia el arco donde está el museo arriba. Y que vieron de la parte de la derecha de la calle General, vieron como una esfera lumínica salió de la fachada, una luminiscencia muy potente, ellos lo expresan de otra manera, y ven cómo esa bola atraviesa el cielo y se introduce en la otra parte de la fachada de la misma calle, pero en la otra vivienda. Esto no sé si te lo contaron en alguna ocasión. Resulta que viven esa experiencia. Y claro, yo eso lo tengo en el recuerdo, pero no me digas ahora en qué foro y tal, pero eso yo tengo muy claro que eso está más que releído. Y llega un momento, Luis, que a ver qué ibas a decir. No, que ponen los pelos de punta, o sea que son historias que te impactan. Entonces, es que a mí me gusta unificar las cosas. Con el tiempo te vas dando cuenta de detalles y dices, a ver, esto ya no es la palabra experimentar. Yo considero que hay momentos en la vida que ya tratas de investigar, la palabra investigar, porque también tengo que hacer una crítica constructiva. Creo que ahora es que ya formas un grupo y esta semana ya no somos experimentadores ni exploradores, ya somos investigadores. Entonces, y en la siguiente candidatos al Nobel. Por eso, lo mismo, yo, si la palabra investigar, pues lo mismo lo he intentado hacer alguna vez, pero no. Somos experimentadores de campo. Eso sí que a mí me gustaría quedarme cuando tenga 80 años. Pero a lo que quiero llegar, Luis, para no salirnos del contexto. La historia es de que cuando yo estoy en Belchite, en la experimentación por la noche, nos cruzamos con un señor que va con una pastora alemana y el tío, o el señor, para ser más educados, va sin linterna por la noche, con o sin luna, va por la noche con su perro dando paseos de capricho por Belchite. Y resulta que por la mañana nos habían dicho la guía turística, Nati, que la menciono en el libro también, me dio permiso sin ningún problema de mencionarla. Ella nos cuenta la historia que falleció una niña, que un soldado había un toque de queda y al movimiento, pues al quien saliese, imagínate a las 6 de la tarde, al movimiento se disparaba. Pues una niña salió de la casa para jugar con la pelota, imagínate, y el viento el soldado disparó. Esa es la historia, la leyenda tal. Y hay una cruz en el suelo. Y vale, sí. Para no contar, ¿sabes lo que hablo, no? Bueno, pues sí. Para no alargar más la historia, mientras nos cuenta esto este señor, nos dice que en una V entre dos calles, que sí, que él no cree en estas cosas, que respeta las cosas que hacemos nosotros, pero que él no cree en estos espíritus, fantasmas, tal. Dice, pero eso sí, como ya sabes, cuando empiezas a hablar un poquito, primero dicen que no, pero luego han vivido más. Luego han vivido más que tú y yo, juntos. Y coge este amable señor, y dice que por cierto, yo nunca he hecho entrevistas ni las haré en mi vida, pero a este hombre cogí el móvil y le pedí permiso de si podía grabar esa conversación. Y me dijo que sí, sin problema, y dije que le vamos a llamar Pepe y se va a quedar como Pepe toda la vida. Bueno, pues este señor
dijo que en esa V, entre dos calles, que él una noche yendo con la perra, que vio a una niña vestida de blanco. Y digo, ¿cómo que viste una...? Me gusta la cara que pones mientras hablo, Luis. Estás ahí Ahora te digo por qué. como con la sonrisa ahí. Y resulta que ve a una niña vestida de blanco. Y este hombre, doy mi palabra de honor que él me ha comentado que él no ve programas de tele, ni escucha radio, ni ve nada de esto de misterio. Vale. Nos empieza a detallar un poquito, digo, pero ¿cómo vio usted a esta niña? Dice, sí, dice, yo vi a una niña que estaba ahí en todo el medio de la V y me fui para allá y, pero ¿qué haces? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué tal? Y que cuando se iba acercando, que de repente desapareció. No se desintegró poco a poco ni nada, desapareció literalmente. Dice, digo, ¿y a cuánto? ¿A cuánta distancia desapareció? Dice, pues yo que sé, a unos 4 o 5 metros. Digo, ¿a 4 o 5 metros estuvo usted de una niña? Digo, ¿y qué hora sería? Esto de madrugada por la noche. Y la vi pues, porque iba con el vestido de blanco y estaba parada mirándome fijamente, pero no me respondía. Esa zona, Luis, donde está esa V, a 10 metros está la cruz donde cayó esa niña que la dispararon. Vale, es que en esa cruz hay una psicofonía que he escuchado grabada allí y hay varios testimonios de la niña. Es que por eso te estaba poniendo las caras, digo, joder, se me va poniendo los palos de punta primero por pensar la situación de eso. Y digo, joder, nunca hemos hablado de esto, o sea, que eso es así. No. Y ya te digo, y con una persona que conocemos en común, tiene psicofonías ahí, bueno, tiene una psicofonía de un ay, que se escucha perfectamente una voz juvenil, de estar, de eso, como una niña, como si cayera allí por un tiro. Y sé más casos de haber visto la aparición de una niña en esa zona. Y me ponen los pelos de punta porque me imagino de noche a ese hombre y que siga yendo sin linterna y sin nada. Digo, hay que tener arrestos para estar aquí. Y ¿Quieres que te remate ese sencillo y estudio que yo hice ahí? hombre, ya que estamos. Te lo remato gustosamente. Resulta que te he empezado contando la historia de esos chavales del foro. Pues hablando con este hombre, le pregunté que si había vivido algún fenómeno más, alguna cosa más, además de, que, ni qué decirlo, de ver a una niña. Pues mira, te lo juro por mis hijos, cuando me coge el tío, Pepe, cuando me coge y me dice, bueno, sí, aquí en la calle esta general vi, pero vaya, ya lo he visto unas 3, 4 veces mínimo. He visto como unas luces potentes, unas bolas, cómo salen de esta fachada y van volando por encima de la calle general y veo cómo despacito se introducen en la fachada de las casas de enfrente. Mira, me estás poniendo los pelos de punta, pero uf. Y esto te lo dice Daniel como Daniel Barrios, que me llamo. Y me quedo así mientras estoy haciendo el libro, reitero, y digo, con perdón, la madre que me parió. Lo del foro de esos chavales, 2 chavales que vienen de fiesta de Zaragoza y ven esas bolas lumínicas y ahora este hombre me contó en persona lo mismo, la misma vivencia. Esto no ha salido en la tele, no ha salido en la radio, pero este servidor, gracias a esto y gracias a lo otro, lo unifica y te quedas de una manera que dices, mira, aunque no seas experimentador, investigador, aunque no busques el fenómeno, aunque no tal, aún sin buscarlo, se manifiesta como quiere, con quien quiere. El misterio hecho misterio. ¿Por qué? Pero existe. Sí, sí. Eso es a lo que me baso. Las cosas pasan. Y mira, te está diciendo Elizabeth por aquí que tiene, bueno, que ha visto muchas entidades, que, bueno, que obtuvo unos registros. Ojo, estaría bien que un día te contara.
Sí, sí, sí. Porque es que, de verdad, Sí, si sí. encima coincide con historias de las que Ya hablamos, me estás... escribió en privado y ya hablamos para un día. Jo, pues si... pues, ojo que vuelve. Pues mira, La verdad es que yo tengo muchas es ganas de ir. increíble. Sí. Son vivencias que se repitan o no a la misma hora, día tras día, a la misma hora, la misma temperatura, el mismo fenómeno que se presencia de la misma forma posible. Eh, Se pueda, no se pueda, pero lo que está claro es que se manifiesta cuando quiere Algo ha pasado ahí que no existir. sabemos qué es y lo han visto, hay testigos y no tienen ni necesidad de engañarte. La casuística de que te cuesten lo mismo y encima gente que no ha visto ni comenta esto como el hombre que iba con el perro, que no es que Es que no digas, joder, está ganan, influencia porque ve la tele, porque claro, ¿qué va a ganar eso? Pues me no ganan entretienes nada. un día y la Claro, tarde y presto tu atención, pero claro. tú ya percibes un poquito cuando te lo cuentan su sensación, sus sentimientos y si tiene miedo, si por lo menos se ha quedado como impactado. Porque a veces hay gente que es más recia y te lo explica como diciendo, fue algo raro que no sé qué leches es, pero eso lo vi una luminaria, había algo que bajaba por ahí por el monte. Porque bueno, un día, bueno, a mi pueblo que ya lo conoces, te tengo que llevar para que escuches ciertas cosas. Sí, sí, sí. Ya dos sitios, dos enclaves que hemos estado en tu pueblo y el cual más interesante que el otro. Bueno, menciona aquí Elizabeth que a finales de agosto, 1 de septiembre va a tirar para allá, para Belchite, si alguien se anima, pues si se puede, nos animaremos gustosamente y bueno, mientras se haga con respeto, como se ha dicho desde el inicio, Eso donde haya pues, respeto para ir. por, por el enclave y por las posibles entidades, allá donde se pueda, creo que tanto Luis como un servidor asistiremos, siempre con el respeto por delante. Pero no hablar por hablar y luego sin cámaras somos unos sinvergüenzas, sino que respetamos desde el principio hasta el fin, como creo que se merece. Lo último que te voy a preguntar, ya han pasado estos 10 minutos que hemos hablado y ¿qué te iba a decir? Y los 10 minutos de que íbamos a grabar. Pero bueno, ahora Recuerdo, eres tú el que te quieres ir, yo me quedo ya aquí hasta mañana. Mañana te paso el curro para ti y esto. pues nada, en Palmas y ya está. ¿Qué te iba a decir? Que no sería la primera. ¿Qué te iba a decir? Mañana iba a decir, dentro de unas horas, sobre las 10:30, voy a hacer otro directo vamos, que con 5 personas que considero muy serias, entre ellas 2 investigadoras de campo, Gema Marcos, Mari Carmen Huete. Luego tenemos otra investigadora que se dedica a la mediunidad, que es María Millán. Y luego también están invitadas 2 brujas. Una es de Extremadura, Bruji Luna Ramos, y otra es Leonor Villazala, que a esta sí la conoces. Y Buen bueno, equipo de mañana, madre mía. Vaya mañana alineación. vamos a tirar ahí a ver qué tal. Pero la finalidad es intentar ayudar a personas que, bueno, además de hablar de misterio, de lo que nos atañe, también es intentar ayudar a estas 3 personas últimas mencionadas, a personas que requieran algún tipo de información, cualquier cosa que ellos quieran, pues que lo pregunten en el directo. Me están escribiendo en el correo que he puesto de tú a tú con Daniel Barrios @hotmail.com, quien quiera que escriba ahí, y luego yo ya trataré de meterles en el directo cuando se pueda. Y nada, lo que quería era preguntarte que además de la iniciativa, ¿qué te parece? ¿Qué opinas sobre la brujería, de las meigas? ¿Qué opinas de la mediunidad? ¿Eres reacio en ambas temáticas? ¿Qué crees en ello? ¿Crees en que hay muchas personas tan especiales con ese don? ¿Crees que existen este tipo de personas con esta especialidad, pero menos? ¿O no crees directamente? ¿Qué opinas? Creo que hay personas con más capacidad y otras con menos. Y igual que con nuestro motivo de estar en la vida. No todos tenemos por qué tener la capacidad. Sí que es muy curioso que cuando los niños
cuando son más pequeños siempre cuentan historias y los niños hay a ciertas edades en las que no te van a mentir y te hablan del amigo invisible, bueno, el amigo invisible no, de el no sé cuánto, el amigo imaginario que les decimos que está por ahí rondando. Pero bueno, dejando un poquito de lado las cuestiones de los niños, por experiencia, sí que tengo varias personas que me dan mucha confianza. Algunas las conoces, como es el grupo de Poconsuegra, que siempre para mí son una referencia por las experiencias que he vivido con ellas y la forma que tienen de tratarlo y la cercanía. Y hay una persona que de verdad que a mí me ha dejado bastante loco, hablando así, por cosas que me dijo muy personales. Y de repente, acuérdate que estuvimos tú y yo antes de que viniera todo esto, de toda la pandemia, en un congreso y hubo una persona que me dijo unas cosas y me quedé así un poco receptivo, no le di mucha importancia. Y curiosamente me las repitió una persona y cobraron cierta importancia porque fui consciente de una situación. Y dije, leches. Qué curioso que algo que me habían comentado ya la otra persona que no le di importancia, incluso la dejé como un poco en barbecho, con este de repente ha cobrado importancia. Y encima me empieza a decir cosas que solo he pensado yo o un diagnóstico que solo tengo yo. De repente cosas personales, físicas, médicas. Y digo, la leche, ¿cómo sabe este tío esto? Si es que no lo habla con nadie, ni me ha dado tiempo ni lo quiero hablar con nadie. O cómo tal esto de no sé cuánto. Y he seguido con él con mucha confianza. Y es alucinante, de verdad. Es una persona, pero como tú y como yo, que tiene una capacidad, bueno, tú y yo no tenemos esa capacidad, pero me refiero de cercanía, de estar hablando de la vida, de cualquier cosa, y he aprendido a convivir con ellos. Y pienso mucho, mira, se habla muchas veces de Aldo Linares, pero hay otro que es Miquel Lezarra, que es otro medio muy potente que tenemos aquí en España, y es, para mí, muy parecido a esa persona, porque ya no es que te sienta y te esté viendo a ti, es que aparte de lo que puede captar de ti, en el momento está viendo otras cosas que están pasando a tu alrededor y que solo él percibe. Y te está hablando de familiares, y te está hablando de situaciones, y te está hablando de imágenes, o bueno, igual que las situaciones, te está hablando de momentos que te han pasado. ¿Cómo una persona tiene esa capacidad para llegar a un momento que te ha pasado a ti hace años? Y no es un embaucador, no es una persona tal. Ha hablado con muchas cosas, me ha contado casos, situaciones incluso hasta personales. Y aparte de que es muy divertido, es una persona que estás con él y dices, joder, es que es todo el reverso contrario a lo que la gente se piensa de una persona como esto, de parado, misterioso y tal. Si él te dice, mira, yo tengo que desconectar mi antena, porque es que si estoy todo el día con esto, tengo que aprender a parar. Pero se ha encontrado con situaciones de estar en un gimnasio y que hubiera un evento deportivo tal, que hubiera gente que fuera a entrenar a su gimnasio con un pase de un día y encontrarse a la madre de esa persona que quería transmitir un mensaje y él decir, ¿y cómo voy yo en el gimnasio a decirle a este tío esto si me va a volver la cara del revés? Y te cuenta cosas así y luego cómo ha terminado, cómo él ha entrado con todo eso y es alucinante, o sea, ya no es por mis vivencias, sino porque lo que le he visto y luego contar, o sea, es alucinante. Con lo Mira, cual hay capacidades que se nos escapan. yo puedo decir, por ejemplo, con Leonor, Leonor Villazara, bueno, por cierto, ha comentado aquí Elizabeth, sí, lo voy a hacer, hoy es el primer día que siempre lo hacía con el Twitch, el directo, pero hoy es el primer día que con el atletista me he animado a hacerlo el directo por el YouTube, nos hemos desvirgado ya, nos hemos estrenado y sí, mañana lo voy a hacer por YouTube en directo, ¿vale, Elizabeth? Así que si quieres verlo, pues... Y mañana es monetizado, ¿no? ¿A cuántos euros? Pues 500 euros la sesión. La cuota. Sí. Cualquier persona que quiera preguntar a las maestras, pues será 500 euros y 500 euros para suscribirse. Pues mira, te lo digo de coña, pero creo que ahí reside parte también de esto. Que hay gente que igual si dedica sus capacidades 100% a esto con fiabilidad, puedo entender que cobren. Pero la gente que entrega su don sin pedirte nada a cambio, con esa facilidad de cercanía a las personas, ojo, mis respetos. Hombre, por supuesto. Mira, ahora dejando la ironía a un lado, porque todo era broma, lo de los 500 euros, creo que se sobreentiende.
vamos, yo lo que tengo muy claro, estas personas eh, eh, harán harán sus trabajos, su tiempo, su dedicación, y yo sí creo en ellas, la Ujú, verdad. Pero lo que tengo muy claro es que el directo de mañana, eh, ellas lo saben. Yo, de la ujú. forma que soy, es gratuito. Aquí no hay ni un céntimo Sí, de euro hombre. para nada. Quien quiera escribir en privado, oye, mira, ¿qué tal? Mira, una persona hoy justamente me ha escrito: hola Daniel, al correo que he dicho anteriormente, de tú a tú con Daniel Barrios @hotmail.com, y me Ujú, decía: hola Daniel, quiero mañana preguntar a María, a la maestra María Millán. La quiero preguntar esto y lo otro. Y yo le he respondido claramente. Digo, mira, muchas gracias, tal, pero las preguntas que me formulas no se las voy a hacer a María. Mañana se las haces tú en persona, en primera persona, en el directo. O sea, con esto que quiero decir, para que no me está queriendo entender, que yo no voy a preparar un programa. O sea, yo no considero que el canal de Tú a Tú con Daniel Barrio sea un programa. Considero que es una charla entre amigos. Mañana es un día especial con 5 amigas, y lo que puedan ayudar y aportar, pues lo harán de buena manera, pero la única condición es que será para esa ayuda a esas personas gratuitamente. Aquí no ujú. se cobra nada. Y cuando he Sí, hecho pues. lo de suscriptores y tal, todo eso es broma. Quien quiera que se suscriba, y el que no quiera no se suscriba. Ujú. Ni más ni menos. Aquí Sí, es por amor a lo sí, oculto, vamos a decir. pues genial, la iniciativa. Ujú. No sé, yo sí, van a ser, Elizabeth, en directo las consultas, que pase lo que tenga que pasar, pero yo sé que estas invitadas lo hacen de buena fe. Eso lo tengo muy Mm. claro, y por mi parte es simplemente que si hay gente que necesita ayuda y yo conozco a gente que puede ayudar, pues entre medias lo que tengo claro es que es Mira, gratuitamente, ni más ni ahí te menos. voy a decir una cosa. No busco otra cosa. Me gusta esto que acabas de decir, que buscas ayudar, que es otra de las cosas que, joder, cuando hablamos al principio me gustó. Que cuando entras a una experimentación y descubres algo más o vas entroncando con una historia, se te va apareciendo ciertos datos, no vas ahí y a seguir a ver qué pasa o por el morbo o por tal. Si puedes ayudar, y justamente lo hablamos y estuvimos comentando ciertas situaciones, lo que vas a hacer mañana es esa parte de, ya no es el misterio, sí, es poder interactuar, pero para ayudar con él. Que eso no es fácil, pocas personas tienen la capacidad, y la aportación que se puede dar con eso es increíble. Es lo que estamos hablando, que pueda pasar una entidad a otro lado, que puedas dar claridad a una persona en para que pueda entender lo que está pasando al otro lado, que puedas dar un poco de paz. Aunque solo sea por eso, es que no está, vamos, no, no está pagado, vamos a decirlo así, ya está. Es que no Y no está está pagado, pagado. literalmente. Es que Por eso. para mí la vida es carpe diem, disfruta el momento. Y en esta ocasión, pues si tengo la suerte de conocer a personas que considero especiales, y ellas aceptan a que gratuitamente puedan ayudar a otras personas, pues ganamos todos, y, y uno duerme más a gusto, sinceramente. O sea, yo no estoy buscando un programa, tal. Para mí es una charla, es una conversación, hablar de misterio, pero también, si entre medias se puede ayudar y aportar, pues ayudarnos entre hermanos, como se suele decir, pues mira, pues otra experiencia más en la vida, y dormir tranquilo. Has Y podido eso lo ayudar. llevas al, ¿Qué te va a al campo de decir? la experimentación, O te corto. que al final buscas ayudar, Exactamente, buscas exactamente. aportar algo, Eso no es. ir por el morbo, ni por el like, ni por el grabar, que Así es es. lo que quería transmitir más o Y menos, y con esto sí, 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 queda sí. mejor. Se entiende. Sobre las 10:30, 11 entraremos en el directo, por dar información, ya que la están preguntando. Y te iba a comentar, ¿te apetece hablar de cualquier otra temática, o cortamos ya porque un servidor tiene que ir al servicio? Así que o te quedas hablando tú solito, bonito, durante 3 minutos, o cerramos puertas. Lo que tú quieras, chavalín. Pues yo, si quieres, o sea, yo hoy tengo carrete, y mira que te he dicho que me quería dormir a las No, si doce te y veo media fuerte. y... No, ya, ¿Eh? sí, ya estas horas Ya, ya.
estoy bajo. Llevando 10 minutos o así has dicho, no, es que ya estoy cansado, tal. Sí, sí, ya veo que estás Claro, cansado. disfrutas. Y al final vas viendo preguntas, vas viendo que pueda interactuar otras Estamos personas y... hablando de cosas que nos gustan y encima, fíjate, Elizabeth está ahí toda la noche Ujú, hablando y como si estuviese ahí también, no la estamos viendo, pero vamos, ya así da ujú, gusto. Que sean todos los que comenten con respeto lo que estamos hablando y este ambiente sano, es lo que me gusta a mí, ujú. campechano y Y que aporte, sí, sí. noble, Al final. normal, Ujú. sí, sí. La verdad es que Vale, sí, pues... por eso te digo, que lo que Nada, pues quieras. mira, yo me pongo a disposición para otro día. Ya Para está. otro Vamos día lo dejando dejamos. que, sí, que yo en 4 horitas estoy mirando, bueno, en 4 que leches, en 3:30. Estamos ya en pie. Pues nada, la botella de los hospitales, Daniel. Ahí no te he entendido. Ahí te han pillado, ¿eh? Ahí te han pillado. Es que no sé lo que está queriendo decir, la verdad sea dicha. Pero bueno, que eh, hay muchos sitios, hay muchos enclaves. Como sabes que te aprecio mucho, te voy a hacer caso a lo que estás diciendo. Ah, Eh, vale, ya te he pillado. Eh, sí, que, a ver, Luis, como te aprecio mucho, que te estaba diciendo, a ver si cortas ya. y voy a respetar lo que me estás diciendo, me voy a ir al servicio un momento y mientras nos cuentas tu experiencia en Oreja, eh, qué es lo que nos pasó. Esto sí que quiero que lo cuentes. Y ya te corto, bueno, te voy a cortar a las 6 de la mañana, para que te pongas los calzoncillos nuevos y al curro. A lo que te voy. Cuéntanos brevemente si te apetece y ahora vuelvo y ya cortamos en No, serio. no, no vuelvas, no pasa nada. Ya cortas tú, ya quitas like tú y se acabó. Ya dirige y das las buenas noches. ¿Qué te iba a decir? Me gustaría que nos despidamos contando lo que nos pasó cuando subíamos tú y yo al poblado abandonado de Oreja y al Ujú. castillo. ¿Y qué pasó después cuando estábamos tú y yo sentados cenando el bocata ahí a lo campechano en todo lo alto en el castillo? Y vino Antonio, qué es lo que dijo y qué nos había pasado a nosotros anteriormente. Voy a quitar el audio y ahora mismo vuelvo, ¿vale? Que sea leve. Bueno, pues fue muy curioso porque subiendo, bueno, si no sé, Elizabeth, por lo menos te leo que tú estás aquí, no sé si hay más personas, yendo al despoblado de Oreja, hay, hay una cuesta bastante larga. Entonces, pues vas cargando con las cosas, un poquito con el material, con la mesa, con todo, y haces tus pausas, pero porque las haces para descansar. Y hubo una de esas que vamos andando y antes de parar para descansar, para un momentín, empezamos a escuchar que en el despoblado, o sea, vas haciendo como un caminito, bueno, espera, joder, es que cómo está esto cambiado, y vas haciendo ti, 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 y haces una curva fuerte y el pueblo te queda, pues yo qué sé, a 300, 400 metros. Y vinieron unas voces de unos chavales, pero como si fueran jóvenes, que estaban ahí muy cerquita hablando. Y dices, joder, porque aquí hay alguien y me cago en la leche que llegamos hoy a hacer una experimentación y va a ser imposible porque hay gente, estarán de botellón o lo que sea. Mira qué raro. Y nos fuimos acercando al pueblo y cuando llegamos allí dentro, acepto preguntas. Mira, me parece bien lo de la entrevista, Elizabeth. Pero bueno, termino de contar y pregunta y pregunta. Y cuando llegamos al despoblado, incluso pusimos una cámara y no había nadie. Y cuando pusimos la cámara fue también de esto que dices, uy, qué significativo. Una botella que estaba ahí en el suelo, pum, pum, como que reventó. Y dices, qué leches, ¿qué pasa? Bueno, pues nos quedamos con eso, con los sonidos que habían estado ahí pasando, con las voces que habíamos escuchado, nos fuimos al castillo que está un poquito más lejos del despoblado, bueno, más lejos, hay que hacer la caminata. Y cuando llegó, pues hora y pico después, otra persona nos dice que piensa que hay alguien en el despoblado o que por lo menos igual encontramos compañía, porque en tal curva, que es en la misma en la que nos hemos parado, está escuchando las voces. Y voces también de chavales, como si hubiera más gente, y pensando lo mismo, que había gente como de botellón haciendo cosas. Y dices, qué casualidad, porque fue en el mismo punto donde habíamos parado.
Pero la historia no termina aquí. Que ya recogemos, porque habíamos estado que pensamos grabar en la parte esa donde está el castillo, pero bueno, se acercaba tormenta, intentamos protegernos, yéndonos otra vez al despoblado. Y cuando estamos yendo para allá, nos desperdigamos un poquito. Iba yo el último y vas tú con Antonio. Daniel, ahora que está ahí ya presente, por fin. Buenas noches. Muy buenas noches. Y acercándote al despoblado, te quedas tú clavado con Antonio porque empiezas a escuchar unas voces, lo que pasa en este caso, estaban mucho más cerca. Tú las escuchaste más cerca como del despoblado. Y es que eran voces femeninas. Claro, tú escuchaste voces y femeninas. hablando entre ellas. Yo escuché y igual que Antonio, voces muy juveniles, pero como de chicos muy jóvenes, como que si estuvieran allí al otro lado de las casas, que ya te digo, a lo mejor estamos todavía nosotros a 300 metros, pero cuando llegamos allí, que pusimos la cámara, que explota la botella al lado, hay un momento en el que hay una pequeña ermita que todavía creo que se hacen procesiones desde el pueblo de abajo, bueno, desde otra población. Sí. Tú ahí escuchaste pasos. Hubo un momento que por lo menos te dio esa sensación, cuando estábamos tú y yo solos todavía. Estás hablando de la ermita que está cerrada, pero que se ve que sí, que está en uso, lo que fuere, cuando pasas el poblado a izquierdas, la siguiente, ¿no? Que es donde vimos la tormenta, ya como venía. Sí, ahí fue que me tiré con el vídeo a hacer fotografías y tal, con la videocámara y haciendo capturas, y al bordearlo un pelín, ahí escuché unos pasos clarísimamente, pero no unos pasos de posible animal, las patitas, no, es que eran pasos literales. Y muy cerca los escuchaste, ¿no? Además. Muy cerca. Elizabeth pregunta de qué pasó allí en el poblado de Oreja. Pues mira, ¿Sabes un poquito de su historia? Mira, ahora con lo que cuenta, yo por ejemplo solo sé que se acabó quedando despoblado por la localización, por todo. Más allá de historia negra, yo no conozco ninguna. Sé que recientemente... Está pegado a Aranjuez, Elizabeth. Está pegado a Aranjuez también, que estamos hablando de una ciudad ya prácticamente. Recientemente yo me he encontrado alguna vez cuando yo he ido allí solo y fíjate, pues antes de ir alguna noche me acerco alguna tarde. Hablo antes de toda la pandemia y de que fuéramos la última vez. Ya hace un buen tiempo. Ya ves. Y sí que he visto restos pues de cosas de comida o medio ropa tendida en alguna casa, como si estuviera un poco ocupada alguna de las casas, y ya ves tú, que es que son ruinas, que es que algunas no tienen si llueve te mojas, o sea, no tienen un techado puro. Y ahora en este tiempo, si se fuera, igual te puedes encontrar con algún grupo así, que estén en la zona. Tiene un castillo árabe también, hay que decirlo. Allí hemos estado también haciendo una alerta OVNI. Lo que pasa es que para mí hay contaminación lumínica, pero la verdad es que el poblado desconozco, posiblemente haya atravesado la guerra civil por allí, por la zona, pero no puedo afirmar que sea de esa época a causa de su deterioro. Pero lo que sí sé es que cuando vas por el camino, viendo a la izquierda lo que es el Trigal y a la derecha la montaña, y ya se ve el castillo arábico, sí te recuerdo que tiene una cruz, que tengo un vídeo, ahora que me estoy acordando, que hice un vídeo de, por desgracia, la clásica cruz que te encuentras en las cunetas. Pues ahí consta que a causa de la guerra civil, pues asesinaron a 2 personas y... Sí, te ponen ahí los nombres. Ahí aparecieron sus restos mortales y, aunque bueno, por desgracia la guerra civil atravesó toda la tierra española, pero vamos, aunque desconozcamos el motivo de la despoblación, allí yo creo que sí sentimos fenomenología. O sea, sí, se mostrase la sensación de los tres, sobre todo esas voces en directo, eso no nos lo quita nadie. Y perdóname, ya no solamente el poblado, el castillo, el tal, como muchos sitios, es que lo que tú has mencionado es a campo abierto. Voces a campo abierto en la noche, sabemos que ahí no hay ningún coche cercano. Mira, y las voces esas eran cercanas
y si alguien quiere bajar hacia la zona urbanizada, por decirlo así, tenía que pasar por nuestra zona o dejarse ver. Y no se veía nadie. Y lo que tardamos nosotros en llegar al poblado, bueno, al despoblado, es imposible. Y si hubiera habido gente moviéndose, igual que cuando estamos nosotros andando, la arenilla, las piedras, es que suenan el patch, 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 que vas andando, se escucharía alguien. No escuchamos nada. Sí. Y los perros que dices, bueno, a lo mejor son voces que te llegan desde la lejanía, por cómo estás en la posición más elevada. Te está ladrando un perro en la finca de abajo, que casi identificas al perro a saber dónde está, y el ladrido llegaba con otra profundidad de sonido, otra lejanía. Y no sé, y para mí no eran perros, es que eran voces femeninas riéndose. Sí, tú las que escuchaste. No entendía 100% lo que decían, pero estaban hablando entre ellas y luego riéndose. Y eso me pasó también con Alex en el Alamín, en el poblado abandonado del Alamín. De escuchar a unas voces reírse detrás de la pared de la misma iglesia, decirlo en alto. Me estaba hablando Víctor y digo, calla un momento, perdona, calla. Y sigo escuchándolas mientras las escuchaba hablándome él, como las escuchaba ya cuando le pedí que se calle. Lo dije en alto al grupo, salió Alex, el primero, se fue detrás del tabique, donde decía que le dije que procedían las voces, y de repente con la linterna, venid chicos, que aquí hay gente. Y ya sabes cómo sales, que es un pura sangre. Y cogió el tío, nos dijo que saliésemos todos, y cuando salimos, si le ves nervioso con la linterna enfocando, ahí tiene que haber alguien, no había nadie. Sí, es raro ver así a Alex. Por eso lo digo, pero volviendo a Oreja, si te das cuenta, yo no sé si lo has dicho, ¿vale? Lo desconozco, pero que lo que tú y yo hemos escuchado yendo para allá, sobre todo tú, a la ida. Luego cuando volvemos ya al poblado del Castillo del Poblado, ya es cuando lo escucho yo y me quedo ya quieto porque lo oigo clarísimamente. Pero desconozco si lo has mencionado, reitero, pero que venga Antonio, cuando no le hemos llamado para contarle, oye, cuando subas tú solo ahora todo el montículo, echa un vistazo a ver si hay voces, a ver si tal, que nos venga y nos cuente lo mismo que ya se ha vivido. Y es que lo primero que se le nota que viene algo picantillo por lo que le ha pasado, porque dejó las cosas, fue simplemente descargar el material. Eso es. Y empezar a decir, joder, me ha parecido escuchar aquí y tal, y nos quedamos ahí parados a hablar, y fue como, joder. Y comentabas lo del Alamín, que fíjate, yo tengo mis reticencias con muchas historias y con todo. Pero ahí, mira, ese vídeo también te lo tengo que pasar, de un pequeño fogonazo de luminaria en una casa que dejamos una cámara grabando, porque según entramos en una vivienda, bueno, está el camino central según entrabas por la carretera, por decirlo así, que luego podías dejar el coche, que encuentras el campanario como a mano derecha, por decirlo, el camino central. Salen de ahí como una fila a la derecha para otra fila de casas. Pues en ese caminito, en una de las casas que nos metimos, un golpetazo enorme que sonó en la pared y nos quedamos parados como diciendo, o sea, es que es un golpe que no hay nadie aquí, es imposible, como si fuera un puñetazo de estos que si yo diera a la pared retumbe, un tabique. Y dejamos una cámara grabando allí y sí que es una fracción de segundo, pero lo dejamos enfocando a una escalera porque también en el piso de arriba sonó otro golpe y hay un fogonazo de luz, muy, muy tenue, pero dices, joder, no es ni un bicho porque no se mete nada, no hay ningún flash. La leprosería, parece que Luis, pum, pum, la leprosería, el fogonazo de la leprosería. Sí, ese sí que fue heavy para vosotros. Madre mía, y el primer día, ¿eh? El primer día. Que es que no acabamos al final. Me estoy dando cuenta que ya tienes que madrugar, ahí ya me has pegado el palillo y lo desconocía, que tenías que trabajar y vamos a dejarlo porque si no tú no descansas. Así sí, que no, nada, pues otro día seguimos, ¿no? Pero estando a gusto. donde hay 3, hay 4 también, las que sean, las que hagan falta. Y sí. Joder, es rememorar todas las experiencias y lo más bonito, las que nos quedan.
Estoy Y, leyendo lo de Ochate, que estáis ahí comentando. mm, Y un sí. día si queréis hablamos de allí, de ¿Has la... estado en Ochate tú? Sí, Anda, ¿has estado en y, Treviño? Anda, mira. sí, y fue muy curioso, pero hay un Pues punto que no voy a ya te decir. has metido en el ajo tú solito. No, Si te das fíjate, te voy a cuenta, decir, ya te iba a te despedir. voy a decir que no voy a contar Ya te iba nada. a despedir. Te voy a decir que no voy a contar nada, Aclárate. pero hay... No, por respeto a Elizabeth que lleva toda la noche, ahora ya te mojas, tío. No, al revés, le voy a decir que cuente ella un día una cosa. Porque Digno de hay un... mención, hombre. A ver. Fíjate, la primera vez que estuvimos, precisamente con el amigo con el que fui a Belchite, lo que contábamos antes, pues fue otro de los viajes que nos planteamos, ir allí. Ir como a descubrir enclaves, y los tres que hicimos fueron Belchite, Ochate, Belmez. Ajá. Y a Ochate, el primer día nos fue imposible llegar porque no sabíamos exactamente cómo era el camino. Una vez que coges en Iruri, vas subiendo por ahí por el camino, que tenías que cruzar una finca y tal. Y nos cogió una tormenta que se quedó un poquito incómodo, entonces retrocedimos y era media tarde. Y al día siguiente fuimos un poquito antes y nos volvió a envolver otra tormenta. Se hizo de noche y empezamos, pues bueno, con la linterna a intentar enfocar y de repente vemos que en la lejanía luces intermitentes, pum, 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 pum. Pero tienen explicación, porque eran de unas personas que estaban bajando y iban dando como las luces y con el cachondeo veían una luz nuestra que apagamos, que encendemos para que no venga nadie, pues ellos también como que hacían ráfagas. Y ya nos dijeron el camino para ir. Y fue un caminito así un poquito complejo, vamos a dejarlo así. Y ya cuando llegamos, que al final tuvimos que volver al día siguiente para ir con luz, impacta. Y hay un punto, bueno, de hecho, años después volví, pasamos una noche allí, durmiendo incluso, bueno, durmiendo directamente allí en el campo, o sea, que si es que no hay nada. Nos llevamos algún susto, pero bueno, era por caballos que había por la zona, si queréis cuento bien la historia. Es la torre lo que queda, nada más, ¿no? ¿Eh? Es la torre lo que queda, nada más, ¿no? Sí, Es lo hay que queda, ruinas, es solamente la torre, ¿eh? sí, hay ruinas y tal, y ya digo, hay un punto que cuando estuvimos allí, tanto por la noche como por la mañana, tiene una carga, tiene un mal rollo, tiene algo que te atrapa para que te quedes ahí, para que entres y según entras te empuja para que te vayas. Es una energía muy rara. Y no quiero decir qué sitio es, pero a ver si alguien se pronuncia, en este caso Elizabeth, que está por aquí, si ella ha sentido por allí cosas. Ah, mira, ahora que dice las tumbas. Hay tumbas. Bueno, hay como unas tumbas antropomorfas que son como unas piedras, pero están, bueno, un poquito más lejos, pero vamos, que tampoco son como piedras con una forma, como una forma, pero vamos. Sí que supuestamente ha habido como enterramientos allí, se ven muy pequeñitas, pero bueno. Hay una espina que tengo yo, que me la quitaré, porque me la voy a quitar, pero en el Sanatorio Agramonte, en Zaragoza, en lo alto del Moncayo, en ese sanatorio, la espina que yo tengo es que, bueno, no voy a contar las vivencias que tuvimos ahí, pero un servidor vio claramente una sombra, no la he visto tan clara en mi vida, una sombra como descendía las escaleras, teníamos ahí unas linternas ubicadas en las escaleras y vi claramente una sombra, una espectrogénesis bajar, descender clarísimamente y, y lo que más me tocó las narices es que a posteriori cuando volvimos hay cementerio en Agramonte. Pregunto, ¿te consta? Mira, solo he estado allí unas Sabemos la horas. historia. Sabemos que era un hotel, que luego posteriormente la guerra civil, Y luego quiero lo hicieron un pensar, sanatorio, pero el cementerio, yo creo que tiene un cementerio en la parte trasera, pero no dimos con ello, macho. yo solo estuve en según llegas, que dejas el coche y tienes un edificio ahí muy grande a la izquierda, luego tienes otro otra parte como por la derecha. Y no indagamos mucho más. De hecho, nos quedamos justo donde te pasas a la parte posterior, por decirlo así. Iba con un amigo, porque estábamos por la zona de casualidad y no le gustan mucho estas cosas. Bastante mal lo pasó y estando de día, porque hubo golpes de estar apoyados nosotros en una pared y como al otro lado
por lo que contaba antes, de como si estuvieran golpeando en el tabique, puñetazos, pum, y de quedarte quieto y notar cómo retumbaba tu espalda por la pared. Y yo ahí pasé, este se quedó fuera, mi amigo, no había nada, no se escuchó nada, y le dije, oye, métete conmigo un poquito e intentamos subir o movernos más. No quiso, y es lo poquito que tengo allí, pero sí que tenía una potencia fuerte. Y fue de casualidad, fue de paso porque estábamos muy cerquita y lo obligué a pasar ya que estábamos. ¿Viana de Cega has estado? Es que no, esto no es serio Sí. ya. Es que Mm, Sí. sí. ¿Y qué tal? Ya terminamos. Pues hay unas zonas que son muy complejas para mi gusto. Sanatorio de Y Viana de Cega, Valladolid, en sí, Boecillo, para quien no me desconozca. es otro sitio que puedes estar también recorriendo y moverte. Incluso, ya ves tú, que es muy lineal todo. Y te puede dar la sensación de perderte en un momento dado si te vas a la parte de abajo, porque te quedas como descolocado, o de repente tiene más habitacioncitas, recovecos que dices, joder, y de aquí quiero salir por aquí otra vez para el patio, pero por aquí no es, porque me voy metido como en una zona como de cocinas, de tal. Y, o sea, si quieres decir algo, si no, de ciertas zonas, pero hay unas hacia las plantas superiores, central y la que estamos sobre todo arriba, Guardillada, que son, que son un poco una locura. Que aparte que no te sientes solo, se notan cosas. Gente allí haciendo experimentaciones, haciendo preguntas con el péndulo, estando sin saber una de la otra, se correspondían en direcciones. Es complejo. Y además que es una buena mole, o sea, para recorrer. Fíjate. Allí yo ya lo he contado en ese simposio que mencionabas anteriormente. Te referías al FACELPI, al simposio de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Y ahí el primer año que estuve, me sacó don Pedro Amorós a la palestra y me dijo, cuéntanos. Y en Viana de Cega nos cruzamos con otro grupo y estando en el pasillo, en la planta superior, en ese pasillo tan largo que llegas a la terracita, lo que es donde está la piscina, la fachada, pues yendo por el pasillo llegas justamente encima de la puerta de acceso general. Bueno, pues en ese pasillo tan inmenso, en esa ocasión iba yo el primero con la linterna haciendo barridas y nos juntamos con otro grupo, GIP Oculus Nebula, no se me olvida, un abrazo desde aquí, son de allí de Valladolid, y no se me puede olvidar en la vida, Luis, ir el primero con la linterna, detrás otro de nuestro grupo, detrás un chico del otro grupo, no me acuerdo de sus nombres, una chica de su grupo y así hasta el 10º. Llega un momento que vamos andando, caminando despacito y escucho en mi oído derecho, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero lo voy a decir otra vez, aquí en el oído derecho escucho, hola, una voz masculina, hola. Me quedo así. Y como dije en el simposio, lo reitero aquí. Voy así con la linterna, escucho el hola y me quedo parado y atento a la pregunta. Le digo al compañero, sí, dime, Ramón. No le digo lo que le digo, sí, dime, Ramón. Y coge Ramón y dice, no, ha dicho hola el compañero de atrás del otro grupo. Y dice el otro, no, ha sido mi compañera. Y la compañera, no, ha dicho hola el compañero de tal. Así hasta el 10º, que era de nuestro grupo, también escuchó un hola en su oído derecho. Son experiencias que encima en este caso fue grupal, que te quedas, que dices, no lo estamos grabando con videocámara, no está una grabadora digital por medio y como se ha comentado en esta noche y he leído aquí en el directo del YouTube, que aparece el fenómeno que como muchas ocasiones no se está grabando y es cuando el fenómeno es tan inteligente que actúa y nos da la demostración más clara de toda la noche. Y con educación. Que se presenta. Eso es. Bueno,
Eh, Quería comentar, a ver, has dicho, Elizabeth, ya la próxima vez nos dejamos de historias y la meto en el directo directamente y hablamos los tres, porque para no estar ahí la compañera hablando, escribiendo todo el rato, que da gusto, la verdad. Eh, Mira, menciona que a 27 kilómetros de Belchite que pasó lo mismo y no se conoce. Bueno, hay una población, no sé si te estás refiriendo, pero no la voy a mencionar por si no quieres. Bueno, es conocida, la voy a decir en alto, no pasa nada. Nosotros hemos estado investigando Misterios Dayan en Rodén, pero desconozco si te estás refiriendo a ella. Rodén es un enclave que a mí me gustó muchísimo, sobre todo la segunda noche. Castilla y León, sí, vi el programa escuché el programa con el amigo Juan Carlos Baruque de Mundo Insólito y me gustó, la verdad sea dicha. Os estuve escuchando a ambos. Y bueno, para terminar, Luis, ya que no hemos hablado nada esta noche, si te apetece... Estamos empezando, ¿no? Estamos empezando. Si me has dicho que hasta las 6 tienes tiempo, ¿no? Mañana me voy a acordar de ti, pero no muy bien. Lo siento. Mira, sí, Rodén. Voy a ser firme y me voy a callar. Que bueno, que sí, Rodén menciona Elizabeth. Si es que por suerte, a los que somos apasionados y ya que la hemos mencionado tanto esta noche a la compañera Elizabeth como aquí al atletista que tenemos enfrente, hay que reconocer que a los que de verdad nos apasiona y respetamos el misterio, por suerte hemos intentado tratar de conocer muchos enclaves por la geografía española y para mí es un orgullo personal conocer tantos enclaves y sobre todo, como dije al inicio, carpe diem, disfruta el momento y a los sitios que vamos, Luis, aunque pase solo una cosa reseñable en toda la noche o no pase nada, ya solamente el ir en el coche, hablando de lo que nos gusta, desconectar un poco de la rutina diaria, esa desconexión, el ir al enclave con respeto, como he dicho tantas veces y diré siempre, y, y lo que se siente allí, tengamos una explicación lógica o no, no tiene precio, ¿no? Es la experiencia, al final es todo en sí. Desde que vas, desde cómo compartes las historias, los comentarios, el viaje. Y tenemos la suerte de que al final luego hay vivencias. Porque bueno, al final solo también te da vidilla. Yo no sé hasta qué punto ir yendo más a sitios te va dando más experiencias, de que vayas viendo más fenomenología. Pero que es que no vas a lo recurrente, a lo tenebroso, a lo típico. Al final vas a vivir algo que compartes con amigos, que compartes con gente que le gusta lo mismo. Y es que es un disfrute en sí. Es decir, joder, es que estamos aquí reunidos para esto. Si pasa algo bien, que incluso yo te digo, es que un día te puede llevar un telele, como te lleves un susto grande, pero y si no, es un regalo. Es que me gusta mucho esa palabra que utilizas tú. Cualquier cosa que obtengas a partir de ahora, bienvenida sea. Sea una, sean dos, sean tres. Eso es. Totalmente de acuerdo. Hemos terminado, Luis. ¿Hay alguna...? Bueno, ahora el Antonio de Patrulla Extranormal se mete en el directo. Antonio, no me jodas a estas horas. Bueno, buenos días ya, Antonio. Que me han secuestrado. Mira, vamos a ver una imagen de Antonio, hombre, para que se sepa de quién estamos hablando. Hemos hablado de Oreja, bueno, hemos hablado de muchas cosas ya esta noche, pero a ver si se quiere poner esto. Pero vamos, que el amigo Antonio es muy, muy buena persona. Aquí lo bonito es eso, es que compartamos conocimientos, experiencias y desconectemos y disfrutemos, que esa es la finalidad. Bueno, que nos hagan ya una pregunta, que menos. Ya que estamos, le hacemos preguntas. Ya te digo. Antonio, ¿quieres preguntar algo al amigo Luis? Que acabamos de empezar y está muy fresco. Se va a tomar un cafecito, dice. Me voy a quedar en todo. No, bueno. Pero bueno, lo estamos pasando bien. Sí, hombre, sí. Lo estamos pasando, no que lo hemos pasado, con lo cual continuamos. Pregunta. Hombre, sí. Yo creo
creo que sí, que si Elizabeth, que también lleva aguantándonos toda la noche, que tiene mérito, si también nos quiere preguntar algo, yo encantado. Eso sí, que Mira, sean respuestas cortas de sí o no, para irnos a dormir. no, sabes que cuando vamos a experimentar ya mezclamos un poquito, intentamos proceder a hacer preguntas que no sean con posible respuesta monosílaba, sí o no. Pero Sí, bueno, no, pero de yo por todas eso hoy la maneras, pido. las entidades van a responder lo que quieran, con lo cual, por mucho que intente el experimentador hacer, es imposible. Bueno, que Luis, que te has quedado con las ganas de mencionar algo, alguna pregunta que no te haya hecho, que te haya venido a la mente y digas, ay, pues al final no ha salido el tema a tratar. Vamos a dejarlo para otro día. Tomo Yo creo nota. que es lo mejor. Y si quieres tú preguntar algo, di, pero Pues, bueno, y si no los es que copios del mira, con chat, estos comentarios, ¿qué quieres que te diga, tío? pues que se Yo merece me lo estoy preguntar pasando algo. bien. Que se Yo me lo merece estoy que nos pasando bien. pregunte algo, si quieres a ti o a mí, o a los dos, y ya A está. ti o a mí, déjate, el invitado eres tú. Tú eres el que tiene que gastar saliva ahí. Bueno, si me pregunta a mí, que pregunte fácil. Elizabeth, si quieres algo fácil, Pues, sin comprometer. bueno, digo públicamente, Antonio, felicidades por tu hijo y ya lo sabes, ya hemos hablado y así que nada, ya te pillaremos por banda, que lo hemos hablado ante Luis y yo, pero cuando se pueda ya nos iremos de experimentación, ahora te tienes que dedicar a lo tuyo, que es lo importante, a tu familia. A ver, no sé si es pregunta. Yo investigo sola, pero con compañeros como vosotros merece la pena. Así que tomad nota que os tengo apuntados. Mira, ¿O no? aquí hago un inciso, como sabes que no me gusta hablar. Dime calladito, vergonzoso. Los vecinos se me echan del edificio, pero bueno, a este paso. Lo insonorizamos, no pasa nada. Pues oye, échale euros, hombre. Pues yo, de hecho, bueno, cuando ha habido tiempos así que era más complicado salir o lo que fuera, a mí no me importa ir solo, me gusta. Pero yendo con gente que le guste, que compartes tu pasión, que encima ves rigor, que no es perder el tiempo, porque pase o no pase nada, estás compartiendo momentos que te gustan, historias, la pasión. Si encima pasan, pues ya es alucinante. O luego sigue con los registros, que lo que no has obtenido ahí vas a buscarlo en casa, a profundizar un poquito más. Ajá. Pero sí que he notado, porque yo cuando voy solo intento no interactuar mucho con los fenómenos. De hecho, hago experimentaciones pues de si sé que ha pasado algo o de llevarme como platos, porque sé que ahí vive una familia, dejarlos como puestos como si fuera alguien a comer, hablar, poner alguna canción o algo relacionado. Y un segundito, ya dejo todo en silencio y después pongo otra vez la grabadora a ver qué pasa. Como darle vida para ver si con eso consigues que se activen las cosas. Pero intento no interactuar porque yendo solo creo que es más complejo que algo pueda interactuar contigo en el sentido que puede ser bueno como puede ser malo y prefiero marcar una distancia. Ajá. Pero yendo con gente que buscas más, hay más energía, incluso haces ciertas dinámicas de preguntas, haces ciertas situaciones en las que ya no es que estés hablando con el fenómeno, estás hablando en tu cotidianeidad o comentando algo de lo que pasa ahí y algo que puede participar. Ajá. Sí que noto que los registros, los fenómenos y todo se multiplica. Ya vayas con una persona, vayas con tres, bueno, con 20 no, como comentabas antes, porque se distorsiona todo mucho y luego es difícil pensar o validar cosas que registres porque ya es que puede ser la voz de alguien en los pasos, en cuanto. Sí, pierdes el control, en el buen sentido, bueno, en el mal sentido, que leches. Pero sí que es bueno compartir a veces estas experiencias con gente, sobre todo encontrar a alguien que le guste, pero sano, de buen rollo, porque va a aportar, va a crear una sinergia, una energía que va a ayudar a la fenomenología y a todo. O sea, es mi punto de vista y lo que yo he notado. Yo también pienso lo mismo. Y luego, igual que a la hora de hablar, hay mucha gente que trata de hablar con mucho tecnicismo, mucho tal. Por cierto, échate un poquito más a la derecha, no por ver media cara tuya, sino por ver el escudo del Atleti entero. Gracias. Fíjate, me toco aquí porque veo la imagen y está aquí. Es que como está cambiado, invertido. Sí. Que lo que te digo, que
yo creo que lo importante es eso, es disfrutarlo y por mucho tecnicismo, mucha teoría, hablando de parapsicobiofísica, ¿para qué? Si el tema es lo que disfrutamos, lo que vivimos, lo que sentimos, y pienso que hay personas que, por muy profesionales que sean o vayan lo mismo han vivido menos fenómenos que personas que ni se han leído libros de parapsicología, pero tiene ese testigo, ese don desconocido que puede ser el máximo portador del grupo, que haga que el fenómeno se manifieste de mejor manera posible. ¿Qué te parece? Pero sí, es que si el fenómeno no va a buscar al catedrático ni al mayor, la mayor eminencia de la parapsicología. Eso es. Tú lo comentabas antes, la persona esta que se le aparece, que va paseando con su perro, ese hombre se ha encontrado con una situación que en Belchite, esa persona se encuentra con un fenómeno desconocido, inexplicable. Eso es. Y también olé sus arrestos de seguir volviendo a pasear por allí en la noche. Pero se ha encontrado con algo y no es un tío que vaya creando un tecnicismo, ni que tenga unos conocimientos, ni que le sea una pasión en estos temas. Pero ahí está, se lo ha encontrado. Eso es. Y hay otros que presuman y no ven. Que digo que me transmite más ese de Belchite que los tecnicismos, como te decía. ¿Qué decías? Es que se me han recortado y no sé si estabas hablando o qué ha pasado. No, decía que sí, que no iba a hablar más. Bueno, pues ahora empezamos con la segunda parte de la charla. ¿Qué te iba a preguntar yo? Qué buenos tus comienzos. A ver, que vamos a despedir ya. Van de maestros y hacen de menos a los demás. Se hacen los groupies entre grupos y miran por encima del hombro. Buah, por supuesto. Toda la razón. Por supuesto. Aquí hay un ambientillo que, vamos. O sea, eso sí que son fenómenos paranormales. Ciertas cosas. Yo tengo más miedo a los fantasmas vivos que a los que vamos a buscar tú y yo. Es que es verdad, es que el ego es lo peor. Y no sé cómo decirlo, mucha palabra de humildad, pero nos interesa mucho decir que tenemos 3.000 seguidores y 4.000 visualizaciones. Y vuelvo a repetir, para mí eso es estar más pendiente del exterior que del interior. Pues este ejemplo, dentro de una experimentación parapsicológica, apaga y vámonos. Bueno, Luis, que no sé por qué, pero te voy a despedir. Ya me mandas a visitar a Roca, pero en privado, no en directo. Bueno, madre mía. Bueno, chavalote, que me lo pasa muy bien en esta primera charla de tú a tú. Oye, la primera, te he dicho que hoy ha cambiado la energía y toda la inercia. Y para los que no lo sepan, es la primera charla, bueno, salvo porque tú te has ido porque te ha dado la gana, pero es la primera charla que no tenemos que cortar, parar, bueno, forzosamente, porque siempre, joder, que no conectamos, que no se puede, que nos falla no sé cuánto, que de repente estamos hablando y se desconecta solo las cámaras o pierdes el módem. Era acojonante, sí. Era acojonante la noche que teníamos. Me voy a echar el cigarro y lo dejamos ya, ¿vale? Tu rollo, oye. Que sí, hombre, es muy importante lo que acabas de decir. ¿Qué he dicho después de todo este tiempo? ¿Un resumen? No sé, es que ya no es, joder, es que, ¿cómo decirlo? Ya no es lo que hayas dicho, es que como no me interesa, no te he prestado atención, es que totalmente. Que mira, que estamos felices, ¿vale? Que volvemos al inicio de la charla. Mira, yo me alegro un montón. Ha ganado la Betis. Esto es cada década y hay que disfrutarlo. Y ya está. Hoy es un día extra. Estamos hablando de tú a tú, de yo a yo y de lo que quieras llamarlo. Y buena energía de los compis. Ya te digo, que me he buscado una nueva oficina, dice Antonio, aquí en el patio, que ya hace bueno, aunque estoy tiritando, pero bueno, hace fresquito hoy. Que lo bonito es eso, que
que lo pasamos bien, desconectamos, vuelvo a reiterar, y mira, hoy hemos hablado un poco más así virtualmente con Elizabeth, que ya la menciono 15 veces porque ha escrito mucho y encantado de que interactúe y gracias, por supuesto, pero que lo bonito es eso, que no es la fachada. Aquí que somos unos profesionales, oye, que somos humanos y mira, vamos de la Leti, nos estamos divirtiendo, no nos hemos metido con nadie. Bueno, eso es ahora. No vamos a hablar de otros clubes para no calentarnos, que se nos encienda la vena. Dani, ¿no te has enterado de nada del entrevistado? Para Toda nada. la razón, tiene toda la razón. Es que no le conozco de nada a este chaval, pero bueno, lo he visto por ahí con la camiseta de entrenamiento de la Leti y he dicho, Y bueno, me han pues dicho que me daban un bocata si venía. le voy a preguntar ahí en el directo a ver si sabe algo de misterio, porque de fútbol sabe, eso está claro. Bueno, que de verdad, que muchas gracias por tu tiempo, Luis. Mira, Que a ti, ¿eh? De verdad, que ya sabes que estoy en una rachilla así más compleja de tiempo, de situaciones y todo. Y ya viene ves, se bien, me ha ido volando y agradecido, de verdad. viene bien salir un ratillo de la rutina, vuelvo a reiterar. Y yo también, lo mismo te digo, me lo pasa muy bien. Mañana échale un vistazo si quieres a Al este buzo para que llegue debate el que te he cheque. dicho. Entra y pregunta alguna cosa. A ver cómo me quito del medio aquí al Dani, que no me vuelve a pillar en un directo en la vida. ¿Cómo se hace? Y se lo preguntas a No cualquier cogiéndote el invitado, teléfono ni leches. ya te De digo. hecho, mira, ¿cómo se bloquea? Dice. Lo del mal de ojo no es tontería contigo y conmigo con lo de los directos, ¿eh? Porque, madre mía, es verdad lo que has dicho, ¿eh? Es la primera vez que no se corta. La primera vez. Y Pero hoy estando en se la notaba misma esa casa. energía. Y fíjate, hoy, ya ves tú, ni pensamos que íbamos a hablar, pero Eso es. notaba hoy una energía, lo he puesto en Twitter, que se notaba hoy otra energía en el ambiente. Y nos ha venido bien hoy. Mira, hombre. Pues me alegro que hayas acertado. Bueno, Luis Villoslada, miembro del grupo de investigación Misterios Dagian, muchas gracias por tu tiempo. Hombre, Te lo pagaré en otra vida, las campanas. Y lo dicho, que me lo pasa muy bien, que mañana ya tengo eso, pero pasado mañana quedamos a las 12 y estamos así otra vez de charla. para entretener al personal. No, oye, pues, no, el jueves no, bueno, qué leches. El jueves que tengo yo, no. Déjalo, Lo era apunto en la broma, agenda. era broma. Ya bastante te tengo que ver Por en favor, charla. no, no. Que, que vamos, dice el reloj, Elizabeth, no, la campana que suena aquí también cada horita. Menos mal que no nos enteramos. Había un pueblo, Luis, ya que estamos despidiéndonos, había un pueblo, no sé en qué pueblo era en España, que sonaba cada 15 minutos, cada cuarto de hora la campana, macho. ¿Tú te imaginas eso? Joder, pues en el mío, el de mi madre. Y ¿En cuarto el y tuyo media cada menos cuarto de hora? y cuarto, sí, en horas diurnas, en el pueblo de mi madre, y cuarto y media menos cuarto en punto, y cuarto y media menos cuarto en punto. Y Bueno, claro, madre llega un mía. momento que dices, se acaba de dar la una, claro, es la una y cuarto. Y te Pues dices, para que sí. tenga sueño fino, apague vámonos, ¿eh? No, pero es solo en horario diurno, por la noche no, a partir no sé si es de las 8 o de las 9 ya como que solo dan las enteras y las medias. Pero el otro es como una de esas cosas sin sentido que digo, ¿qué Pero por la necesidad? noche tiene que ser eso, vamos, imposible. Mm. Bueno, Sí, esta es la que, definitiva, es la definitiva. Esta despedida es... joder, está Mira, de eso te sonándome hasta están la echando alarma para ir a currar. Apague, una vámonos. janda. No, 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 y hoy tengo suerte que no curro, hay otros que les toca. Sí, pues te voy a llamar yo ahora cuando suene la mía, ya verás tu risa. Bueno, que esto ya no es serio. Que, que lo dicho, que ni gracias ni nada, que nos lo hemos pasado muy bien, ¿no? Pues ya está. Buenas noches, Luis. Y Antonio también, ya sabes. Antonio, como estamos ahí ya, Sí, quedamos ok. en eso. Que ha sido un Venga, placer y encantado, ¿eh? De teneros compañía por aquí, personal, por chat.
y que haya más veces. Queda pendiente donde hemos dicho que íbamos a ir, a Belchite. Así es. Para allá que nos vamos, como tiene que ser. Donde toque. Y bueno, guste. Muchas gracias a los que os habéis estado metiendo cada X tiempo y Elizabeth, sobre todo en este caso especial, que ha aguantado ahí desde el principio al final. Que Luis, nos vemos el sábado y a 2 enclaves encima que nos vamos, así que a disfrutarlo. ¿Vale? Venga. Que descansemos, pues. Cuidaros, un placer y un abrazo para todos. Buenas noches. Adiós. Un abrazo. Hasta luego.